Musashi siempre fue visto como alguien insignificante en su pueblo. Perdió a sus padres durante una epidemia que arrasó la región, pero en lugar de recibir compasión, la gente actuó como si fuera un castigo merecido. Sus padres siempre habían ido en contra de las creencias del lugar, y eso bastó para que los adultos decidieran llamar a los Oni, creyendo que así restablecerían el orden. Cuando quedó huérfano, la ley dictaba que debía ser acogido por su familia, pero su tío se negó. Musashi, sin rendirse, permaneció durante días arrodillado frente a su puerta. Al final, lograron convencerlo de que lo aceptara. Desde ese momento, Musashi intentó ganarse su lugar, se comprometió a ayudar en todo lo posible con las tareas del hogar y a no causar problemas, pero a cambio, le impusieron reglas estrictas. Debía pasar desapercibido y no volver a relacionarse con quienes alguna vez estuvieron cerca de sus padres. Cuando intentó preguntar por qué, la respuesta fue el rechazo más frío. Un día, creyendo hacer lo correcto, decidió llevarle el almuerzo olvidado a su tío. Ese gesto, lejos de ser agradecido, terminó convirtiéndose en otro motivo para castigarlo. Desde entonces, Musashi aprendió a vivir en silencio, como si fuera invisible. Solo deseaba que alguien lo notara, que lo viera por lo que era. Fue entonces cuando lo vio. Un niño practicaba en secreto habilidades con la espada. Se llamaba Kojiro y ocultaba su entrenamiento porque provenía de una familia marginada. En lugar de rechazarlo, Musashi sintió admiración. Quiso aprender también. Así nació una amistad que cambiaría su vida. Se convirtieron en inseparables, entrenando juntos y compartiendo sueños. Por primera vez, Kojiro tenía un amigo, y Musashi ya no se sentía solo. Con los años, Musashi comenzó la escuela y aprendió sobre la historia de su mundo. Inomoto, una tierra que alguna vez fue libre, vivió en paz hasta que apareció un poderoso señor demonio. Su llegada marcó el final del dominio humano. Los generales de aquella era intentaron resistir, enfrentando a los demonios conocidos como Oni, pero fueron cayendo uno por uno. Aún así, algunos descendientes de estos guerreros aún luchan desde las sombras. Sin embargo, para la mayoría de la población, los Oni ya no son vistos como enemigos, son venerados como dioses, y servirles se les considera una bendición. Muchos jóvenes sueñan con convertirse en trabajadores de las minas, extrayendo un mineral especial que es ofrecido a los Oni, pero Musashi no comparte esa visión. En las aulas, los profesores enseñan que las antiguas bandas de guerreros Bushi eran un peligro para la sociedad y que solo trajeron sufrimiento. Musashi no puede creerlo. Él recuerda con cariño los días que entrenaba con Kojiro, cuando el padre de su amigo se unía para contarles historias sobre los Bushi. Les contaba de aquellos guerreros que luchaban por liberar a Hinomoto del control de los Oni. En esas charlas, Kojiro preguntó si era posible vencer a un Oni. Musashi no dudó, sí se podía, siempre y cuando pelearan juntos, como los Bushi. Fue en ese momento cuando ambos prometieron que algún día dejarían el pueblo, formarían su propio clan y continuarían esa lucha. Ese recuerdo volvió con fuerza cuando el maestro interrumpió la clase para anunciar la ceremonia de iniciación. Al día siguiente, todos los estudiantes comenzarían a trabajar oficialmente en las minas. Muchos estaban emocionados, imaginando la majestuosidad de los Oni y el supuesto honor de servirles. Pero Musashi tenía otros planes. Terminadas las clases, salió en busca de Kojiro. Lo encontró, pero Kojiro ya no parecía compartir el mismo entusiasmo de antes. Le pidió a Musashi que se preparara para la ceremonia, como todos los demás, pero Musashi no pensaba rendirse tan fácilmente. Apareció con un pico en mano, no como herramienta de trabajo, sino como arma. Era su forma de resistencia, su modo de pelear. No quería ser parte del sistema, no quería vivir una vida al servicio de los demonios. Insistió en que cumplieran su promesa, que escaparan del pueblo y comenzaran su propia banda Bushi. Sin embargo, Kojiro no estaba de acuerdo. Para él un simple pico no podía ser una espada, pero Musashi insistía en que sí lo era, porque llevaba años entrenando con esa herramienta, dominándola mientras aprendía a cavar. De pronto la expresión de Kojiro cambió. Lleno de enojo, acusó a Musashi de haber mentido todo ese tiempo. Sentía que había vivido engañado, creyendo en las historias de su padre, quien le decía que los Bushi eran héroes y que los Oni eran monstruos, cuando todo el mundo alrededor afirmaba lo contrario. Musashi intentó convencerlo de no abandonar sus sueños, de no dejarse llevar por la desilusión, pero Kojiro se reía amargamente, creyendo que ni siquiera su amigo creía realmente en esa promesa. Le reprochó cómo seguía el ritmo de los demás, gritando que quería convertirse en trabajador de las minas, como si su sueño de ser Bushi no hubiera existido. Musashi no pudo defenderse, no con palabras, lo único que le quedó fue alejarse, con la determinación de demostrarle a Kojiro que aún creía, que nunca había dejado de creer. Pero Musashi no sabía lo que Kojiro también luchaba por dentro, que sus acciones no nacían del desprecio, sino del deseo de protegerlo. No quería que Musashi sufriera el mismo destino que él. Esa noche, mientras recogía basura por la ciudad y soportaba las burlas de los aldeanos, Kojiro recordaba las palabras de su padre, que llevar una espada no era solo pelear, sino recordar quién eras. Aunque los profesores y los compañeros lo trataran como una paria, él nunca había dejado de portar su espada, como símbolo de su linaje y de todo lo que había soportado. Al día siguiente llegó la ceremonia de ingreso. Los estudiantes, con emociones encontradas, se reunieron frente a una gigantesca puerta. Algunos estaban ansiosos por conocer a los Oni, imaginando una vida de comodidad y servicio. Musashi, en cambio,
cambio solo tenía un objetivo: enfrentarlos. Una vez dentro, los guardianes comenzaron a recoger todas las pertenencias, incluidos los picos. Los estudiantes ilusionados cruzaron las puertas y lo que encontraron fue completamente distinto a lo que les habían contado. La figura que debía ser sagrada se reveló como una criatura monstruosa que, sin previo aviso, comenzó a devorar personas. La idea de un paraíso desapareció en cuestión de segundos. Musashi, sin miedo, avanzó decidido, pero al darse cuenta de que no tenía su arma, su pico, se vio vulnerable. La criatura reaccionó con furia ante su desafío y adoptó una forma aún más aterradora. Musashi intentó pelear con un pico que encontró cerca, pero fue fácilmente arrojado al suelo y herido. A pesar del dolor, se levantó. Sus compañeros le pedían que se rindiera, que aceptara su lugar como uno más, pero él se mantuvo firme. Recordó que los Bushi no se arrodillan, que su deber era luchar, incluso si estaba solo. Entonces un compañero le recordó lo que había dicho antes, que quería ser un trabajador de las minas, y ahí fue cuando todo cambió. Musashi dudó. ¿Había mentido? ¿Había traicionado a sus sueños solo para encajar? Ese momento de vacilación fue suficiente para que el Oni lo golpeara de nuevo, pero incluso así no se rindió. Entendió que había intentado protegerse del rechazo, fingiendo ser quien no era, pero ya no más. Mientras el Oni lo sostenía, un oficial declaró que Musashi al fin estaba cumpliendo su deseo de ser un trabajador, pero Musashi, con las últimas fuerzas, gritó su verdadero sueño: convertirse en un Bushi. Las autoridades, enfurecidas por esa declaración, ordenaron su ejecución. Justo cuando todo parecía perdido, una motocicleta especial conocida como montura Kitetsu irrumpió en el lugar. Kojiro había llegado, golpeó al Oni con fuerza, rescató a Musashi ante la mirada incrédula de todos y le entregó su pico. También traía una nota que confirmaba lo que Musashi había dicho desde el inicio, que había entrenado con ese pico todos los días, perfeccionando su habilidad. El oficial furioso gritó que usar esa montura era una ofensa capital y pidió su ejecución. Mientras tanto, la criatura que había sido golpeada comenzaba a levantarse otra vez. En ese instante, Kojiro aceptó lo que su padre siempre había dicho, que el mundo estaba lleno de monstruos, pero que enfrentar la verdad era el primer paso para cambiarla. Musashi, sin miedo, se preparó para la batalla. Clavó su hacha en el suelo, usándola como una vaina improvisada. Era parte de su técnica, algo que Kojiro reconoció al instante. Desde esa postura, Musashi se impulsó en el aire, desenvainó su arma y cortó al demonio en dos con un solo golpe. Todos quedaron atónitos, pero la batalla no había terminado. Una nueva amenaza se aproximaba. Una luz roja descendía del cielo y los oficiales recibían con gran devoción. Era una nueva entidad, algo aún más grande. Musashi y Kojiro, ahora juntos, subieron a la motocicleta y se lanzaron hacia la luz. En el camino derrotaban a todo aquel que representara una amenaza, mientras salvaban a los trabajadores atrapados. Musashi estaba eufórico. Por primera vez, sentía que estaban viviendo lo que siempre soñaron: formar su propia banda Bushi. Sin embargo, Kojiro no parecía compartir el mismo entusiasmo. Al acercarse a la misteriosa estructura conocida como Kishin, Musashi y Kojiro se topan con la figura de un enorme pájaro rojo, pero lo que le parecía un ave majestuosa pronto se transforma en un monstruo colosal de color escarlata. Ambos quedan paralizados por su tamaño. El monstruo intenta aplastarlos, obligándolos a huir a toda velocidad en su motocicleta. Sin embargo, no llegan muy lejos. La criatura destruye el terreno bajo sus pies y los hace caer. Lo siguiente que ven es aún más aterrador: el Kishin muta, revelando una nueva forma con 6 brazos, y por primera vez en 5 años muestra su verdadera naturaleza. Kojiro, herido pero aún en pie, le grita a Musashi que escape, pero Musashi no responde. Está inconsciente. Kojiro se queda solo frente al monstruo que se aproxima. Intenta luchar, pero la criatura le arrebata su espada con la intención de devorarla. En ese instante, Musashi abre los ojos y presencia como el Kishin agarra a Kojiro como si fuera un simple juguete. Kojiro, aferrado con fuerza a su espada, es arrastrado por el suelo. Recuerda cómo solía despreciar esa arma, pero ahora no puede dejarla ir. Aunque por un momento logra recuperarla, el monstruo finalmente se la traga. Frustrado, Kojiro recuerda las palabras de su padre sobre lo importante que era la espada para un verdadero Bushi. Siente que ha fallado al no poder protegerla. Pero entonces ocurre algo inesperado. Musashi se lanza hacia la criatura, trepa por su estómago y con el pico en mano comienza a atacar sin descanso. Su objetivo: recuperar la espada. El Kishin intenta aplastarlo, pero en el proceso, sin querer, termina facilitándole el camino. Musashi esquiva los ataques, golpeándolo una y otra vez, hasta que con un último esfuerzo logra abrir el estómago del monstruo. Este cae al suelo con un rugido de dolor y Musashi termina sumergido en el líquido interno. Kojiro corre a ver qué ocurrió, convencido de que su amigo ha desaparecido. Pero entonces, para su sorpresa, Musashi emerge del interior de la bestia, completamente ileso, y con la espada en la mano, se la entrega a Kojiro, quien apenas puede contener las lágrimas. En ese momento, los funcionarios del lugar anuncian la aproximación de una fortaleza Bushi. Musashi y Kojiro suben a una torre para ver mejor, y quedan boquiabiertos. Una gigantesca fortaleza móvil se dirige hacia la cantera, aunque una barrera intenta detenerla. No es suficiente. Decenas de motocicletas Bushi atraviesan el campo, rompen la defensa, y se dirigen directo hacia la criatura. Se trata del clan Take, una de las bandas más poderosas de todo Hinnomori.
Hinomoto. Desde el aire los guerreros descienden uno por uno, montando sus espadas como si fueran alas. Liderando al grupo está el capitán Naotora, quien al ver a los dos jóvenes les ordena despejar el área. Musashi firme responde que no son niños comunes, que también son bushi, y se enorgullece de haber sido quien abrió el estómago de la criatura. Naotora simplemente sonríe, le dice que el abrir el estómago no significa haber derrotado al enemigo. Señala que la criatura ya está comenzando a regenerarse. Musashi se queda sin palabras. Naotora le asegura que su equipo se encargará del resto y da la orden de evacuar a los trabajadores atrapados. Mientras la banda se organiza, la criatura lanza una llamarada. Kojiro sugiere que se retiren, tal como se les indicó, pero Musashi se niega. Siente que esta es su primera gran victoria y no quiere dejarla escapar. Kojiro intenta convencerlo, preocupado por su seguridad, pero Musashi está decidido. Es su sueño de la infancia y está dispuesto a arriesgar todo por cumplirlo. Sin dudar, Musashi se lanza nuevamente hacia el monstruo, intentando atacar el estómago, pero la criatura se regenera al instante. Antes de que pueda hacer algo más, una cuerda luminosa lo atrapa y lo arrastra hacia el campamento del clan. Mientras suplica que lo dejen seguir peleando, Naotora le pregunta por qué está tan empeñado en enfrentar a un ser tan peligroso. Musashi responde que es su sueño y que prefiere arriesgar su vida a arrepentirse por no haberlo intentado. Naotora, con una mezcla de respeto y preocupación, le muestra cómo incluso toda su banda tiene dificultades para contener una sola de las patas del monstruo. Pero Musashi no se detiene, se libera de la cuerda y vuelve a la batalla. Esta vez Naotora no lo impide. Lo observa mientras se aleja y murmura que sin duda está frente a un verdadero bushi. Musashi levanta su pico y comienza a destrozar el suelo. Busca una oportunidad, una debilidad, algo que le dé ventaja. Entonces salta hacia el monstruo. Recuerda las palabras de Naotora, que no puede hacerlo solo, pero él quiere intentarlo. Desde la distancia, Kojiro le grita que el punto débil está en el cuerno, justo en el ombligo. Musashi lo escucha, apunta hacia allí y ataca, pero su pico se rompe. Justo cuando la criatura está a punto de contraatacar, Naotora aparece, reconoce el valor de Musashi y le dice que él se encargará del resto. Con un solo movimiento, corta el cuerno del monstruo. La criatura grita y explota. Musashi, frustrado por no haberlo logrado por sí mismo, baja la mirada, pero Naotora lo consuela. Le dice que lo importante no es quién dio el golpe final, sino luchar con todo por los propios sueños. La banda comienza a absorber el poder del monstruo. Mientras todos celebran, Musashi y Kojiro observan en silencio, abrumados por la escena. Algo en ese momento les resulta familiar. Kojiro recuerda un dibujo que había visto en uno de los pergaminos de su padre. Ahora entiende que todo lo que él decía era cierto, que los bushi eran los verdaderos héroes de Hinomoto. Los trabajadores, liberados al fin, agradecen con emoción al clan. Luego, en el exterior, el capitán Naotora reúne a todos y pronuncia un discurso. Habla de un mundo libre, sin opresores, y asegura que su clan luchará hasta hacerlo posible. La gente lo aclama, entusiasmada por esa visión de esperanza. Musashi, en cambio, sigue con un sabor amargo. Siente que perdió la oportunidad de conseguir su primera gran victoria. Intenta ocultarlo, pero no puede. Finalmente explota. Naotora, lejos de reprenderlo, le aplaude la sinceridad. Incluso le entrega una pequeña gema púrpura como premio simbólico. Todos estallan en risas, y por primera vez, Musashi también. Más tarde esa noche, Musashi examina con atención la gema púrpura que recibió de Naotora. Al observarla con detenimiento, nota una marca que revela que alguna vez perteneció a un oficial Oni. Por un momento, considera desecharla, pero algo en su interior lo detiene. Al girarla entre sus dedos, la gema refleja luces que se dispersan como en un caleidoscopio. Entonces Musashi comprende su verdadero uso. Permite ver a los Oni a través de sus ilusiones. Esa revelación lo impulsa a buscar más respuestas. Junto a Kojiro decide releer el viejo pergamino bushi que alguna vez encontraron. A medida que avanzan en la lectura, descubren la misión sagrada de los guerreros bushi: derrotar a todos los Kishin demoníacos, devolver los tesoros que robaron a la tierra y unificar el país. El elegido para completar esta tarea sería coronado como el conquistador, el nuevo rey del mundo. Musashi reflexiona y se da cuenta de que ese gran sueño es precisamente el objetivo de Naotora. Con la convicción de que debe hablar con él, lo enfrenta esa misma noche. Le dice directamente que ha descubierto su objetivo de unir al mundo venciendo a todos los Kishin. Naotora, lejos de ocultarlo, lo felicita por su deducción y reafirma su determinación, pero Musashi no está dispuesto a quedarse atrás. Aunque reconoce lo difícil de esa hazaña, promete que no permitirá que Naotora lo logre antes que él. También quiere formar su propia banda y conquistar cada Kishin con sus propias fuerzas. Naotora lo mira y sonríe, le dice que intente alcanzarlo, si puede. Decididos a seguir su propio camino, Musashi y Kojiro parten del pueblo para explorar el país. Sueñan con formar su propia banda bushi, enfrentar Kishins, reunir aliados y perseguir su destino. Aunque prometen no discutir durante su viaje, la armonía dura poco. Cuando la comida se acaba, comienzan a pelear. Kojiro, confiado, se jacta de ser mejor sobreviviendo en la naturaleza y atrapa varios peces para probarlo. Musashi, picado por el orgullo, cruza al otro lado del río para intentar pescar también, pero al reflexionar se da cuenta de que están actuando como niños. Corre de vuelta para disculparse, pero al llegar encuentra a Kojiro herido. Apenas logra acercarse, Kojiro le explica que una chica lo atacó por sorpresa. Antes de que Musashi pueda hacer algo, la misma chica salta sobre él, lo inmoviliza y los captura a ambos. Su nombre es Tsugumi, y sin perder tiempo,
Hideo los lleva a la fortaleza de su clan, donde quedan encerrados. Más tarde, en lo alto de la fortaleza, el líder del clan, Lord Hideo, regaña duramente a Tsugumi. Le recuerda que su trabajo es reclutar guerreros bushi habilidosos, no detenerlos. La amenaza se aproxima y su política es clara. Cuando el ataque llegue, todos, sin excepción, pelearán, incluso los niños y los ancianos. Tsugumi intenta protestar, cree que obligar a los débiles a luchar es injusto, pero Hideo la ignora por completo. Ella se aleja con lágrimas en los ojos, enfrentando su miedo pero sin poder plantarse del todo. Más tarde se acerca a Musashi y Kojiro, preguntando por su motocicleta, pero los chicos notan que ha estado llorando. Ella termina contándoles que una horda de Kodama se dirige a su castillo. Está aterrada, no por ella, sino por lo que pueda pasarle a la gente. Musashi la escucha y la anima a ser honesta consigo misma. Ella admite que tiene miedo de hablar, aunque sabe que está en lo correcto. Aún así teme de enfrentar a Lord Hideo. Mientras tanto, los Kodama avanzan sin detenerse, dejando destrucción a su paso. Aprovechando el caos, Kojiro usa sus habilidades de pesca para alcanzar las llaves de la celda. Logran escapar, recuperan su motocicleta y buscan sus armas. Con la llegada del amanecer, el rugido de los Kodama se vuelve cada vez más claro. En la fortaleza, Lord Hideo reúne a todos y presenta su plan: movilizar a todo el clan para enfrentar a la horda. Los aldeanos aterrados se niegan. Son granjeros, no soldados. No están listos para una guerra, pero Hideo no da marcha atrás. Les ordena prepararse para la batalla como si fuera una bendición. Al intentar escapar, se ven bloqueados por soldados armados. La tensión crece, hasta que una bomba de humo estalla en el lugar, llenando el ambiente de confusión. En medio de la nube, aparece Tsugumi, enfrentando por fin a Lord Hideo. Le reprocha su decisión de sacrificar al pueblo, y lo desafía, aunque aún con miedo. Hideo, furioso, sospecha que todo es parte de un plan. Mientras su atención está distraída, Musashi y Kojiro atacan desde las sombras, derribando a los soldados y ayudando a liberar al pueblo. Tsugumi aprovecha la oportunidad y decide enfrentarse directamente a Hideo. Aunque lo conoce bien y sabe que es fuerte, ya no puede quedarse callada. Lo ataca con todo lo que tiene, decidida a proteger a los suyos, igual que lo habría hecho su hermana. Hideo intenta dominarla y la llama inútil, pero ella no retrocede. Por primera vez le responde sin miedo. Con la fuerza de todo el pueblo a su lado, se siente más fuerte. Entiende que su temor no venía de él, sino de la idea de quedarse sola, y ahora ya no está sola. Usando su arma, una cuerda verde, logra detener a Hideo y lo golpea contra el suelo. El pueblo, al ver al tirano derrotado, huye hacia un lugar seguro. Todos logran escapar, menos Tsugumi. Ella decide quedarse para vigilar al prisionero, aunque sabe que no tiene tiempo para huir. El rugido de los Kodama se acerca. Los demás le piden que escape, pero Tsugumi permanece firme. Sabe que no alcanzará a salir, pero se siente en paz. Ha salvado al pueblo. Ha hecho lo que su hermana hubiera hecho. Justo cuando está por ser alcanzada, Musashi y Kojiro regresan a toda velocidad con su motocicleta y la rescatan junto a Hideo, tomándola de las manos en el último instante. Ya a salvo, Musashi le dice que fue muy valiente, y ella sonríe por primera vez con tranquilidad. Cuando recuperan el aliento, él le propone que se una a su banda. Sin dudarlo, Tsugumi acepta. Así el trío emprende su viaje hacia el próximo destino. Usando la gema púrpura, Musashi detecta la presencia de un nuevo Kishin, esta vez de color azul. En medio de un sueño inquieto, Musashi revive un recuerdo de su infancia. Vuelve al día en que, confundido y lleno de culpa, arrojó sin querer una piedra al padre de Kojiro. La escena se mezcla con emociones que lo persiguen hasta que, de golpe, despierta. Frente a él, un Oni está masticando la espada de Kojiro. Sin pensarlo, Musashi lo persigue con el fragmento roto de su pico y ataca su cuerno, pero la herramienta no resiste y se rompe. Aún así no se detiene, salta sobre el Oni y sigue golpeándolo una y otra vez, hasta que el bastón se quiebra bajo su propia fuerza. El demonio frustrado lo arroja de la casa. Es entonces cuando Musashi ve a un hombre encapuchado, de pie en un campo de espadas. Murmura palabras inaudibles a cada una de ellas. Al cruzar miradas, Musashi siente una punzada, algo profundo que lo estremece. Shiro, así se llama aquel hombre, le ofrece una espada. En cuanto la sostiene, una energía intensa recorre su cuerpo, haciendo brotar cristales negros desde su piel. Musashi, sin entender del todo, siente que ahora domina el aura de esa espada. Con un corte preciso, logra destruir el cuerno del Oni y recuperar la espada de Kojiro. Shiro, intrigado, le pregunta si es la primera vez que usa una espada Kaitsu. Musashi asiente, y aunque se siente victorioso, la espada se rompe de repente. Shiro no parece sorprendido, comenta casi para sí mismo que Musashi podría ser el indicado, aunque todavía no está convencido. De pronto una chica aparece y lo llama maestro. Le reclama por su obsesión con las espadas Kaitsu, y ambos se marchan sin responder a las preguntas de Musashi, quien intenta saber más, pero solo recibe una respuesta fría. Los llaman perros de alquiler. Cuando Musashi intenta relatar lo ocurrido a Kojiro y Tsugumi, se da cuenta de que el campo de espadas ha desaparecido por completo. El grupo sigue su viaje a bordo de la motocicleta de Kojiro. Tsugumi, algo escéptica, acusa a Musashi de haber soñado, pero él insiste que fue real. Describe la espada Kaitsu como algo tan increíble que no puede esperar para volver a sentir ese poder.
cambiar. Kojiro, intrigado, le pregunta qué es exactamente una espada Kaitsu, pero Musashi no tiene una respuesta concreta. Entonces Tsugumi les muestra la suya, explica que una espada Kaitsu es el único objeto capaz de romper el cuerno de un Oni. Kojiro comenta que deben ser difíciles de encontrar, pero Tsugumi lo sorprende al decir que en realidad se pueden comprar. Pronto llegan a una zona repleta de fortalezas Bushi, una especie de ciudad temporal que aparece cuando hay un Kishin cerca. Allí se reúnen comerciantes que venden espadas Kaitsu, provisiones, suministros, todo lo necesario para un guerrero Bushi. Emocionado, Musashi dice que lo primero que necesita es una espada Kaitsu. Tsugumi lo acompaña para buscar una, mientras Kojiro, más realista, señala que no tienen dinero para comprarla, pero la emoción es más fuerte. Se encuentran con una subasta donde anuncian 25 espadas maestras listas para ser elegidas. Musashi queda fascinado por cada una, aunque abrumado por la cantidad de opciones. Es entonces cuando aparece Mitsuru, la jefa herrera, quien les explica que deben dejarse guiar por la atracción natural que sienten. Cada Bushi está destinado a una espada, y ese vínculo es fundamental. Elegirla no es solo una compra, es un rito de paso. Mientras la subasta continúa, los guerreros exploran el lugar en busca de su espada ideal. Musashi queda encantado por una espada roja, ardiente como el fuego. Kojiro, en cambio, escoge una espada más modesta, casi ignorada por los demás. Mitsuru los observa con aprobación, les pide que coloquen sus manos sobre las empuñaduras. En ese instante ocurre algo inesperado. Ambas espadas comienzan a brillar. Es la prueba de compatibilidad. Las espadas Kaitsu solo eligen a quienes consideran sus verdaderos dueños. Kojiro, sintiendo un pulso acelerado, entra en un trance emocional, revive recuerdos, enfrenta pensamientos y supera la prueba. Su espada brilla intensamente en color azul y de su cuerpo emergen alas de piedra. La ceremonia se completa. Tsugumi lo felicita y Kojiro siente que ha formado un vínculo profundo con su nueva espada. Mientras otros guerreros pasan también sus pruebas, Kojiro, curioso, pregunta por los colores. Mitsuru les explica que hay 5 colores posibles, cada uno representando una cualidad del arma. El azul, que él obtuvo, es el más común. Sin embargo, para formar un verdadero equipo Bushi, lo ideal es tener un usuario de cada color: rojo, amarillo, verde, blanco y un rojo. En especial sería fundamental. Ahora todos esperan el color de Musashi. Cuando Musashi toma la empuñadura, su experiencia se torna oscura. De repente revive el trágico momento de la muerte del padre de Kojiro. Siente un giro en la energía y ve una esfera negra con un gran ojo. De esta figura emerge una mujer de apariencia extraña, que le transmite una sensación cálida, casi familiar. Pero el instante de paz se quiebra cuando la figura cambia a la de un hombre imponente que lo aplasta, diciendo que no lo necesita. En ese momento, piedras negras comienzan a brotar de su cuerpo. Mitsuru observa con tristeza y lo declara rechazado por la espada. Las piedras se desvanecen, la luz desaparece. Musashi deja caer el arma. Kojiro y Tsugumi corren hacia él. Él intenta restarle importancia, pero por dentro está devastado. Decide probar otra espada y otra más. Lo intenta con 6 diferentes, pero ninguna responde. A pesar del rechazo, Musashi no se rinde. Cree que con esfuerzo y entrenamiento puede cambiar su destino, pero Mitsuru le revela una verdad difícil de aceptar. El color del alma no se puede cambiar. No importa cuánto lo intente, ninguna espada Kaitsu lo aceptará mientras su alma siga siendo negra. Descorazonado, Musashi cae en cuenta de que su sueño de convertirse en un Bushi podría estar llegando a su fin. Sentado en silencio, recuerda las palabras de un antiguo compañero que le sugirió dedicarse a la agricultura si lo de luchar no funcionaba, y por primera vez, esa idea comienza a parecerle posible. Mientras Kojiro y Tsugumi intentan consolarlo, una nueva amenaza se hace presente. Una horda de Oni irrumpe entre la niebla, anunciando la llegada de un Kishin en lo alto de la montaña. Musashi, con el impulso de luchar, se congela al recordar su fracaso. No puede empuñar una espada Kaitsu. El miedo lo paraliza. En medio del caos, un Oni lo ataca, pero antes de que pueda alcanzarlo, Kojiro aparece con su espada brillante y lo protege sin dudar. Fortalecido por su nueva arma, Kojiro enfrenta con valentía a los demonios, derribándolos con fuerza y técnica, salvando a los aldeanos atrapados en el proceso. Musashi observa desde atrás, atrapado entre la admiración y la tristeza. Ver la sonrisa de Kojiro lo llena de orgullo, pero también de melancolía. A su lado los aldeanos lo alaban, y Musashi se siente cada vez más desplazado. Cuando los guerreros Bushi reciben la orden de subir la montaña para enfrentar a los Kishin, Musashi sabe que no puede ir con ellos. Solo alcanza a desearle buena suerte a sus amigos. Kojiro no lo contradice, Tsugumi tampoco. Musashi se queda atrás, sintiéndose vacío, preguntándose si ese era su lugar para siempre. Solo y sin respuestas, se pregunta qué tendría que hacer para conseguir una espada Kaitsu. En ese instante, Shiro aparece de nuevo. Dice que ha estado observando todo. Musashi, con desconfianza, le pregunta si vino a burlarse, pero Shiro niega con calma. Le muestra que también tiene cristales negros, idénticos a los que brotan del cuerpo de Musashi. Luego le propone unirse a su grupo. La revelación impacta a Musashi. ¿Shiro es como él? ¿Eso significa que aún hay esperanza? Con ansiedad le pregunta cómo puede volverse más fuerte. Shiro, sin rodeos, responde que lo único que debe hacer es aceptar los cristales negros. Solo entonces podrá desbloquear
demostrar todo su poder. Para probar su punto, hunde su espada en el suelo y corta la tierra, dejando un gigantesco agujero. Luego lanza una espada Kaitsu a Musashi y le dice que no está destinado a empuñar una espada Kaitsu, sino a convertirse en una. Musashi rechaza esa idea, no quiere ser una herramienta, quiere luchar junto a sus amigos. Shiro sonríe, amenazando con usar a sus amigos como material para forjar su espada, y asegura que pronto se los encontrará en la cima de la montaña. Musashi intenta detenerlo, pero Shiro lo empuja sin esfuerzo al agujero recién creado. Antes de caer, le lanza la espada con la esperanza de que logre sobrevivir. Musashi cae a toda velocidad, intenta detenerse, clavando los dedos en la roca, pero no logra frenarse. A último momento, agarra la espada en el aire y la clava en la pared. Queda colgado por poco, con la lava debajo amenazando con consumirlo. Al sostenerla, los cristales negros brotan de su cuerpo, envolviéndolo. Intenta soltarla, pero no puede. Desde arriba, Nanao, la asistente de Shiro, lo observa. Comenta que Musashi tiene dos opciones: soltarse y caer a la lava, o aferrarse y transformarse por completo en una piedra negra. De cualquier forma, su destino está sellado. El cuerpo de Musashi comienza a debilitarse. A punto de perder la conciencia, se golpea la cabeza contra la pared, obligándose a despertar. Imagina que puede usar los cristales como garras para escalar, y lo intenta, pero entonces escucha una voz femenina. Le pide que se detenga, que se oculte. Su cuerpo se cubre por completo con cristales negros y cae directo al lago de lava, pero los cristales lo protegen. Dentro de su mente, la diosa que había visto durante la prueba de la espada aparece nuevamente. Le habla con suavidad, le pide que se quede en ese lugar seguro, que no suba, que no regrese, que su destino no es pelear. Musashi se niega, sabe que sus amigos lo necesitan, pero la diosa, ahora en una forma colosal, lo agarra del brazo. Le muestra visiones de su pasado, momentos oscuros y dolorosos, la pérdida de sus padres, la indiferencia de su familia, la soledad que lo consumía. Recuerda cómo rezaba por ser visto, cómo obedeció a una voz que le dijo que debía lanzar una piedra al padre de Kojiro para ganarse un lugar, un acto que lamentó de inmediato. La diosa le explica que ese día Musashi no actuó por maldad, solo quería escapar de la soledad. Por eso buscaba convertirse en Bushi, no para ser un guerrero, sino para tener compañía. Por esa razón ella no puede permitirle empuñar una espada Kaitsu, lo considera indigno. Musashi comienza a petrificarse. La diosa le revela que están conectados en cuerpo y alma. Si él se marcha, ella será capturada, y por eso no puede dejarlo ir. Mientras tanto, en la cima de la montaña, los Bushi se enfrentan a una escena inesperada. Shiro aparece y afirma que el Kishin ya ha sido eliminado. Kojiro le pregunta quién es. Shiro salta al campo de batalla sin preocuparse por las preguntas. 5 guerreros Bushi lo rodean, exigiendo respuestas. Sin dudar, Shiro desenvaina su espada y con un solo movimiento derrota a todos. Declara que ha venido por las espadas Kaitsu y que todos deben morir. Ahora queda claro, Shiro es un cazador de espadas. Roba las Kaitsu eliminando a sus dueños. La montaña se convierte en un caos. Shiro corta la tierra, dejando a varios heridos. Tsugumi le pregunta a Kojiro qué deben hacer. Shiro, sin perder el tiempo, revela que Musashi ya ha sido convertido en material para una espada Kaitsu y que Kojiro será el siguiente. Kojiro, aterrorizado, teme lo peor. Debajo, en lo profundo del abismo, Musashi permanece atrapado bajo el lago de lava, inmovilizado. La diosa intenta protegerlo, alejarlo de la guerra, pero entonces un lazo de cristal verde desciende desde lo alto, envuelve a Musashi y lo saca hacia la superficie. Cuando despierta, los cristales negros se desprenden de su cuerpo. Nana observa desde la distancia, decepcionada. Esperaba que Musashi se convirtiera por completo en una piedra negra para poder extraer a la diosa de su interior, pero se adelantó por error. Musashi le agradece, sin sarcasmo. Su rescate, aunque no intencionado, le devolvió la oportunidad de volver a luchar. Corre hacia la cima, sabe que sus amigos están en peligro. Mientras corre, recuerda las palabras de la diosa, que quería ser un guerrero por miedo a estar solo, pero en su interior sabe que eso no es cierto, que no necesita ser fuerte para tener compañía. Lo que necesita es no abandonar. Esta misma noche, un recuerdo resurge en el corazón de Musashi. Se dirige a la antigua casa del padre de Kojiro, decidido a enfrentar un peso que llevaba demasiado tiempo guardado. Golpea la puerta, con el corazón latiendo fuerte, y cuando el hombre aparece, Musashi no puede evitar quebrarse. Se disculpa entre lágrimas por aquel acto del pasado, por haber arrojado aquella piedra, por haberse dejado arrastrar por la soledad, pero el padre de Kojiro no lo regaña, le ofrece entrar en silencio, y sin necesidad de palabras duras, le brinda consuelo, comprende el dolor de Musashi, y más aún, valora su valentía al regresar. Le dice que está agradecido por haber sido amigo de su hijo, que gracias a él, Kojiro no estuvo solo, que Musashi lo salvó a ambos. Con esa honestidad sencilla, le extiende algo más que perdón, le ofrece un hogar, lo invita a ser parte de su familia. Musashi acepta, y desde ese día el padre de Kojiro se convierte en su padre adoptivo. Bajo su guía, ambos chicos comienzan a entrenar y a aprender los caminos de los Bushi. Para Musashi, cada día es una oportunidad de redimirse y de crecer, pero mientras esa calidez renace en su memoria, una nueva amenaza irrumpe en el presente.
Shiro ha comenzado a perseguir a Kojiro, arrasando con todo a su paso. Cualquier guerrero Bushi que se interpone en su camino es eliminado sin piedad. Finalmente lo alcanza, lo levanta por la barbilla, preparado para terminar con él, pero se detiene. Kojiro, sin entender por qué, gira la cabeza y ve la figura de Musashi acercándose. Shiro observa con atención. Le resulta interesante ver a Musashi en ese estado, a medio camino entre humano y piedra negra. La diosa aún no ha emitido un juicio sobre él, y eso solo hace que Shiro quiera ver qué pasará si se enfrentan. El trío se prepara para luchar, pero antes de que puedan reaccionar, Nanao da un paso al frente. Declara que el combate será contra ella. El bastón que sostiene en su mano se divide en 7 partes, cada una transformándose en una hoja verde brillante. Es su espada Kaitsu. El trío queda sorprendido por la habilidad. Nanao lanza sus 7 espadas una tras otra. Musashi, Kojiro y Tsugumi apenas logran esquivarlas. Cada movimiento está calibrado para corregirse si falla, volviendo a atacar desde distintos ángulos. Shiro se hace a un lado, dejando la batalla en manos de su aliada. Musashi analiza la situación, sabe que Nanao es rápida, precisa, pero confía en que puede vencerla. Se lanza al ataque, enfrentando 3 espadas simultáneas. Bloquea con esfuerzo, pero cuando una cuarta se aproxima cambia su estrategia. Clava su espada en una roca, usándola como vaina improvisada. Se impulsa hacia adelante, sobrevolando el ataque. Sorprende a Nanao, pero ella se repone rápidamente y lo lanza hacia atrás con un contraataque certero. Juntos, el trío idea un plan. Tsugumi y Musashi se separan en direcciones opuestas, dejando a Kojiro en el centro. Nanao supone que intentan huir y se enfoca en Musashi, lanzando sus espadas hacia él, justo lo que esperaban. Musashi bloquea justo a tiempo, mientras Tsugumi atrapa las cuchillas con sus látigos, neutralizando el ataque. En ese momento, Musashi golpea una de las secciones del bastón, destruyendo una de las 7 espadas. Es un pequeño triunfo, pero suficiente para creer que puede vencerla. Sin embargo, Shiro detiene el combate, llama a Nanao una alianza débil y le ordena retroceder. Ella obedece en silencio. Luego, sin más preámbulos, Shiro decide terminar el asunto. Canaliza toda su energía en su espada. A su alrededor se forma un anillo negro gigantesco. Es una técnica nunca antes vista. Tsugumi entra en pánico. Nunca antes había usado ese movimiento, y nadie sabe cuál es su alcance real. Shiro realiza un solo corte en el aire. Al principio parece que no pasa nada. Tsugumi se confunde, pero Musashi presiente que algo se aproxima. Kojiro advierte a todos que se mantengan alerta. De repente, todo el terreno se cubre con un muro de luz púrpura. Nadie sabe qué esperar. Entonces la sección entera de la montaña, sobre la que están parados, comienza a desprenderse, como si fuese una losa. La tierra se eleva y se da vuelta. Todos empiezan a caer. Musashi, Kojiro, Tsugumi y los otros guerreros intentan aferrarse a sus espadas clavadas en el suelo, pero el terreno gira por completo y se convierte en una trampa. Shiro da un paso más y con un simple golpe destruye el cubo de tierra flotante. Las vibraciones hacen que todos pierdan el equilibrio y caigan en el abismo. Mientras todos caen al vacío, el tiempo se congela de repente. Una figura conocida aparece entre la inmovilidad. La diosa, con voz serena, le revela a Musashi que ella ha detenido el tiempo. Shiro es su enemigo y su objetivo ha sido desde el principio robar sus poderes, acabando con Musashi para obtenerlos. Con lo último que le queda de energía, intenta extraer el arma de Musashi para salvarlo, solo a él, pero Musashi se niega. No quiere ser rescatado si eso implica abandonar a sus amigos. Le explica que ellos son su fuerza, su propósito, y no puede seguir adelante sin ellos. Conmovida por su generosidad, la diosa acepta su decisión, reconoce su valor y su determinación. Entonces comparte con él lo que queda de su poder y toma por un instante el control de su cuerpo, para mostrarle cómo usarlo. El tiempo vuelve a fluir. Cristales negros emergen a su alrededor. Las espadas comienzan a brillar y su energía es absorbida por el cristal oscuro. Incluso las espadas de Shiro y Nanao se ven arrastradas por esa fuerza. Es entonces cuando se revela un secreto antiguo. Todas las espadas Kaitsu contienen una energía sobrenatural llamada Blade Energy. Solo una entidad puede invocar esa energía de todas las espadas poseídas por un único ser, la diosa obsidiana. La mujer que habitó dentro de Musashi todo este tiempo es ella, la diosa obsidiana. Con un gesto invoca la espada de Shiro y lo declara indigno de poseerla. Rompe el círculo de energía de su arma, desactivando su técnica y restaurando la montaña al lugar original, salvando a todos los presentes. Kojiro queda impactado al ver el nuevo aspecto de Musashi, cuya apariencia ahora refleja el poder de la diosa. Cuando gira hacia Shiro, la energía en su espada forma un círculo negro. Tsugumi y Kojiro no pueden ocultar su asombro. La diosa, hablando a través de Musashi, le dice a Kojiro que observe. Nanao intenta atacar, pero todos sus ataques son desviados sin esfuerzo. La diosa obsidiana le explica a Kojiro que los portadores de cristales negros pueden manipular la Blade Energy, atraerla, repelerla, controlarla. Este poder es tan inestable que quienes lo poseen son llamados los abandonados. Kojiro empieza a comprender que, con ese poder, Musashi podría volverse imparable. Sin embargo, la diosa le advierte que el poder se está desvaneciendo. Shiro llama de nuevo a su espada, y la diosa revela una verdad que nadie esperaba. Su existencia en el plano físico es limitada. Solo estaba descansando dentro de Musashi. Al liberar su poder, comenzó a desaparecer. Pronto volverá a dormir. Eso significa que Musashi perderá el poder de la obsidiana, pero no a sus enemigos.
amigos, y por eso necesitará protección. Le pregunta a Kojiro si estará allí para luchar a su lado. Kojiro, sin dudarlo, acepta. Jura que protegerá a Musashi con todo lo que tiene. La diosa le agradece con una suave reverencia en la frente, y luego se prepara para enfrentar a Shiro. El encantado con su verdadera forma, le propone unirse a él, promete hacerla feliz, pero ella se niega con firmeza. Su única intención es rechazarlo antes de volver a dormir. Con lo último de su energía, la diosa activa el poder de todas las espadas Kaitsu del campo de batalla. Explica que un Bushi solo no puede cambiar el mundo, pero cuando se unen, son imparables. Las espadas comienzan a brillar, la energía se concentra y se eleva. En la mente de Musashi, la diosa le susurra que es momento de descansar dentro de él. Le recuerda que debe seguir con vida, porque ahora él es un nuevo recipiente. Musashi pregunta por el padre de Kojiro. La diosa, con tristeza, menciona que fue su recipiente anterior y fue sacado antes de que pudieran completar su destino. Musashi quiere saber más, pero no hay tiempo. La batalla continúa. Ella quiere que vea con sus propios ojos cómo termina todo. Con un último destello de poder, la diosa repele el ataque de Shiro y lo lanza por los aires, destrozando parte de las montañas. Aunque el terreno queda devastado, todos los presentes están a salvo, y aunque la energía desaparece, Musashi todavía puede sentir la presencia de la diosa dentro de él. Sus amigos se acercan, aliviados y felices. Han sobrevivido. Musashi, sin embargo, está en silencio. Piensa en lo que la diosa dijo sobre el padre de Kojiro. Tsugumi le pregunta por su espada, y al verla rota, Musashi se sorprende. Mitsuru le explica que su cuerpo absorbió demasiada energía, por eso el arma no resistió. Agradecidos por haber sido salvados, los demás le ofrecen ayuda para lo que necesite. Musashi, decidido a seguir adelante, le pide a Tsugumi que le prepare otra prueba de espada. Ella acepta. Frente a una gran multitud, Musashi vuelve a intentar empuñar la misma espada que lo rechazó antes. Algunos dudan, tienen miedo de que vuelva a fallar, pero Musashi confía en sí mismo. Toma la espada, y esta vez brilla en rojo intenso. La gente estalla en aplausos, incluso empujan a Kojiro a un lado para felicitar a Musashi. Tsugumi explica que la energía que ha liberado es del tipo Red Blade, una de las más raras y poderosas. Kojiro se siente algo desplazado, pero Musashi lo aparta del grupo para hablar en privado. Le confiesa que durante el juicio vio a su padre y que la diosa obsidiana lo reconoce. Kojiro queda completamente en shock, es una revelación que no esperaba. Esa noche, mientras descansan, Kojiro regresa con comida y provisiones. Le muestra a Musashi y Tsugumi un mapa con rutas nuevas que podrían explorar. Se sienten más preparados que nunca para lo que venga, y así, entre emoción y expectativa, los tres se embarcan en su nueva aventura. Musashi, Tsugumi y Kojiro atraviesan un pantano, listos para descubrir lo desconocido, pero repentinamente la calma se rompe. Una feroz planta Oni emerge desde el suelo, emboscándolos sin previo aviso. Musashi reacciona al instante. La criatura atrapa tanto a Tsugumi como a Kojiro, pero él no duda. Confiando en su espada Kaitsu, se lanza hacia el enemigo, carga energía en su arma, apunta al cuerno del Oni y libera un poderoso corte. Un estallido retumba y la criatura explota. Preocupado, corre hacia sus amigos. Por suerte, ambos están bien, pero antes de que pueda respirar con alivio, nota algo más. Otro capullo ha sido atrapado por la criatura. Sin perder el tiempo, lo abre y encuentra a una chica en su interior. Está viva. Ella señala una herida en su rostro, pero Musashi no le da importancia. Le dice que probablemente la obtuvo mientras la salvaba. Ella le sonríe agradecida, y Kojiro no puede evitar mencionar lo hermosa que es. Tsugumi se sorprende al ver cómo, en un instante, los dos están embobados con la desconocida. Musashi al menos se siente tranquilo al descubrir que sigue sintiéndose atraído por chicas de su edad. De repente, un anciano llega corriendo, gritando desesperado: ¡Princesa! Todos se quedan congelados hasta que el hombre alcanza a la joven y confirma lo impensado. Han rescatado a una princesa. La chica explica que fue atacada por un Oni mientras viajaba y que Musashi la salvó justo a tiempo. Su nombre es Michiru. Acompañan a Michiru y al chambelán en su camino hacia el puerto de Arima, donde se llevará a cabo una batalla crucial. Durante el viaje, el anciano les cuenta que el Lord Uesugi ha convocado una reunión importante entre clanes. Musashi intenta iniciar conversación con la princesa, pero ella apenas dice palabra. Kojiro pregunta sobre la alianza Yushigi, y Tsugumi explica que es una agrupación de bandas aliadas, todas Bushi, que buscan un mismo objetivo. Musashi se frustra, siente que cada vez que intenta hablar con Michiru, sus amigos cambian de tema. Sin embargo, Michiru se sorprende al notar que Musashi recuerda su nombre. A medida que el viaje continúa, el carruaje tropieza con un bache, y Michiru es lanzada por un acantilado. Sin dudarlo, Musashi se lanza tras ella. Durante la caída, Michiru revela su espada, que emite cristales azules que flotan como alas, ralentizando la caída. Musashi queda impresionado. Ella le cuenta que su padre siempre admiró su habilidad con la espada. Avergonzada, admite que le cuesta hablar con extraños. Musashi solo ríe, aliviado de que no esté enojada y feliz de haberla conocido mejor. Michiru le propone a Musashi que se dirija al sur con ella, pero él le dice que va hacia el este junto a sus amigos. Entonces ella le señala hacia el horizonte, lo que parecía una pared oscura, imponente y silenciosa. En realidad es un Kishin y no
no cualquier Kishin. Es el primero que apareció en Inomoto hace más de 150 años. Musashi observa con asombro cómo se desplaza lentamente, aplastando ciudades y campos a su paso. Michiru explica que este Oni es conocido como el Kishin Negro. Según la leyenda, cuando apareció, dividió al país entre quienes querían luchar contra él y quienes lo veneraban como un dios. Estos últimos construyeron minas para alimentarlo con minerales, haciéndolo crecer hasta cubrir la mitad de la nación. El Kishin Negro ha sido el enemigo más temido por generaciones. Ningún Bushi ha podido derrotarla, y si no se detiene, devorará todo Inomoto. Musashi, impulsado por su espíritu de lucha, se convence de que deben acabar con ella, pero Tsugumi duda. Si nadie ha logrado vencerla en 150 años, ¿por qué ellos podrían? El chambelán interrumpe, jactándose de que el Lord Uesugi, uno de los legendarios 5 grandes generales, tiene un plan para destruirla. Añade que una batalla clave se liberará en la isla de Awaji, y que si quieren ayudar deberían unirse a la alianza. Con estas palabras, Michiru y su chambelán se despiden, esperando verlos pronto. Musashi y sus amigos quedan pensativos. Tsugumi se pregunta si su hermana sabía sobre este Kishin. Musashi le pregunta a Kojiro si su padre había dejado alguna pista al respecto. Kojiro lo duda. En el antiguo pergamino de su padre no hay nada sobre ella. Decide revisarlo nuevamente. Tsugumi menciona que todas las bandas Bushi tienen pergaminos parecidos, donde registran Kishins, nombres y patrones. Musashi se sorprende. Nunca pensó que su padre estuviera conectado con algo así, pero al observar el pergamino con más atención, descubren algo inesperado: el sello del clan Uesugi. El hallazgo cambia todo. Si su padre tenía ese sello, ¿había pertenecido alguna vez a una banda? ¿Y si había más secretos detrás de su historia? El grupo decide cambiar sus planes. Irán a Arima. Tsugumi se emociona al mencionar que pronto verán el océano, pero Musashi y Kojiro no están tan animados. Musashi se pregunta cómo será realmente el mar. Le pregunta a Kojiro qué piensa. Él duda, sintiéndose egoísta por desviar la misión original solo para buscar respuestas sobre su padre. Pero Tsugumi y Musashi lo apoyan sin dudar. Le aseguran que su búsqueda también importa. Finalmente llegan al borde del continente. Por primera vez contemplan el océano. La inmensidad del agua los deja sin palabras. Entre emoción y asombro, Tsugumi señala una fortaleza en la distancia. En ella ondea el emblema del clan Uesugi. El grupo se llena de energía. Sin pensarlo 2 veces, se dirigen hacia allí, y cuando por fin llegan a la fortaleza del clan Uesugi, las expectativas eran altas, pero rápidamente fueron derribadas. Se les negó la entrada sin rodeos. Les dijeron que el señor estaba ocupado preparando la batalla, y que no tenía tiempo para recibir a simples forasteros como ellos. Solo eran Bushi sin nombre, y eso no bastaba para cruzar las puertas. Al mirar alrededor, notaron la presencia de numerosas bandas aliadas reunidas en el lugar. Cuando se les preguntó a qué banda pertenecían, Musashi respondió con orgullo: la banda Kanemaji. Kojiro y Tsugumi confirmaron que no eran parte de la alianza Uesugi. Eso bastó para que las miradas hostiles se intensificaran. Maya, el joven a cargo de la vigilancia, decidió detenerlos para investigar quiénes eran realmente. Pronto Musashi fue derribado por un Bushi que lo llamó débil. Kojiro y Tsugumi quedaron acorralados. Las cosas se ponían tensas, hasta que una montura Kaitsu descendió del cielo, parecida a un helicóptero y con el emblema de Uesugi en su escudo. Todos se inclinaron inmediatamente, excepto Musashi y Kojiro, que no entendieron la importancia del símbolo. De la montura emergió Naotora, sorprendiendo a Musashi. Al principio fingió no conocerlo, burlándose de él como siempre, hasta que finalmente admitió que sí lo recordaba. Musashi, molesto, lo llamó idiota, pero lejos de molestarse, Naotora rió. Su relación siempre fue diferente. El estatus de Naotora como uno de los legendarios 5 grandes generales dejó a todos impresionados. La manera tan informal en la que Musashi le hablaba causó revuelo. Algunos no podían entender cómo un simple Bushi se atrevía a hablarle así a un general. Para sorpresa de todos, Naotora intervino y evitó que los arrestaran. Declaró que los 3 habían trabajado para él y que sería responsable por cualquier inconveniente. Uno de sus hombres intentó callar a Musashi cuando quiso negarlo, pero Naotora ya había hablado. Después de eso, Naotora fue escoltado a una reunión privada con Lord Uesugi. Musashi intentó insistir en verlo también, pero fue rechazado. 2 miembros del clan los llevaron a sus alojamientos. En el camino, Tsugumi les preguntó quiénes eran esos tipos. Musashi explicó que alguna vez lo ayudaron a salvar a Yamamoto, su ciudad natal. Uno de los escoltas examinó el pergamino que traían, destinado a ser mostrado a Lord Uesugi. Por su parte, Sonata, uno de los encargados de vigilarlos, se quejaba de tener que cuidar a Musashi en lugar de proteger a Naotora. Tsugumi pensó que Musashi respondería, pero él se contuvo. Le agradeció por acompañarlos, para sorpresa de todos. Más tarde, Musashi le susurró a Kojiro su plan: usar su conexión con la banda Take para acercarse a Lord Uesugi. Kojiro lo valoró, pero Yamamoto, uno de los anfitriones, les advirtió que no sería fácil. Dijo que los Bushi de Uesugi no confiaban en forasteros, mucho menos en quienes no portaban su linaje. Musashi quería preguntar por el padre de Kojiro, pero Yamamoto descartó la posibilidad. Aseguró que los secretos del clan solo circulaban dentro de la familia. Tsugumi entendió. Ella también venía de un clan con normas estrictas sobre el honor y la sangre. Kojiro en silencio se sintió desanimado. No saber nada de su familia le dolía, pero Musashi lo animó. Le prometió que encontrarían respuestas, incluso si tenían que hacerlo por su cuenta. Sin embargo, Sonata les advirtió con firmeza que no
intentaran entrar por la fuerza. Les mostró la diferencia entre los Kishin que habían enfrentado antes, y Horachi, el Kishin de la isla Awaji, era 10 veces más grande, una de las plagas más antiguas, descendiente directo del gran Kishin negro. Yamamoto explicó que Horachi se alimentaba de otros Kishins menores para fortalecerse, y que era la clave para vencer al Kishin negro. Por eso el plan era destruirla, aunque nadie lo había logrado en los últimos 150 años. Kojiro prefería mantenerse al margen, preocupado por su seguridad y por no conocer el pasado de su padre, pero Musashi no pensaba rendirse. Estaba decidido a encontrarse con Lord Uesugi, como fuera, y fue entonces cuando Sugumi, decidida a ayudar, lanzó su lazo para lanzar a Musashi por los aires directamente a la fortaleza. El plan improvisado funcionó. Musashi aterrizó, impresionado por el tamaño del castillo. Allí, sentado en el tejado, encontró a un hombre. Hablaron sobre la fortaleza y la batalla que se avecinaba. El hombre mencionó a su familia, diciendo que siempre pensaba en ellos antes de luchar. Musashi le preguntó si era un bushi. El hombre respondió con frases crípticas, diciendo que quería proteger a jóvenes como él. Entonces el hombre se puso la capa, y Naotora apareció. Se dirigió a él con respeto, llamándolo señor. Musashi se quedó boquiabierto. Aquel hombre con quien acababa de conversar era en realidad el mismísimo Lord Uesugi. Musashi intentó explicarse, pero Naotora lo interrumpió. Lo llamó intruso. Lord Uesugi cambió su semblante. Por protocolo, ese tipo de allanamiento merecía ejecución. Musashi sintió el miedo recorrerle el cuerpo, pero Lord Uesugi, luego de una pausa, lo perdonó. Gracias a la intervención de Naotora, ordenó que lo llevaran al cuartel como castigo, no como traidor. Mientras eran escoltados, Tsugumi, Kojiro y los demás se mostraban preocupados. Kojiro temía morir sin saber quién era realmente su padre, pero Musashi los tranquilizó. Les dijo que todo eso valía la pena, que allí en esa fortaleza estaban las respuestas que buscaban. Tsugumi temía terminar convertida en alimento de Oni, pero Musashi no perdió el ánimo. Les prometió que encontrarían una forma, juntos. Sin embargo, su plan de acercarse a Lord Uesugi se interrumpe antes de comenzar. A Musashi y a los demás se les entrega una túnica estándar, símbolo de obediencia y anonimato, y son separados para recibir sus instrucciones. Musashi entra en su habitación designada con determinación. No piensa dejar que lo menosprecian. Con una sonrisa contenida, activa su habilidad para leer la sala, un instinto que perfeccionó durante su difícil infancia, aprendiendo a medir la jerarquía y las dinámicas sociales con solo observar. Analizando las miradas, los gestos y las pequeñas interacciones entre los otros bushi, Musashi comprende que esa será su primera oportunidad real para afirmarse, su primera batalla, no con espadas, sino con presencia. La tensión se siente en el ambiente. Pronto uno de los presentes propone que el más fuerte entre ellos tome el mando. Las reacciones no tardan en llegar. Algunos nombran al bushi que había derribado a Musashi el día anterior. Se presenta como Katsumi, hijo del líder de la banda Amako. Alguien lo presenta como un héroe forjado por la banda Shimazu, pero la misma banda se burla de su linaje, insinuando que es un hijo ilegítimo y que fue enviado al frente como castigo. Katsumi responde con orgullo herido, mientras los Shimazu se ríen, tachando al clan Amako de débil. Akihiro, otro bushi de porte imponente, lanza una acusación directa. Insinúa que Katsumi solo busca restaurar la gloria de su clan. La discusión escala rápidamente y el ambiente se vuelve tenso. Musashi lo observa todo en silencio, hasta que una mano en su hombro lo interrumpe. Es Michiru. Ha llegado sin que nadie lo notara, preocupada por su seguridad en la batalla que se avecina. La conversación pronto se transforma en una disputa directa sobre el liderazgo. Musashi, confiado, se une a la competencia. Deciden resolverlo con un duelo amistoso, usando el lado sin filo de las espadas para mantener el código de honor bushi intacto. La regla es clara, el último en mantenerse de pie gana. Katsumi ataca primero, pero Musashi bloquea cada golpe con sorprendente precisión. Luego viene Akihiro, y Musashi también logra desviar su ataque. Ambos lo subestimaron, pero Musashi demuestra que su entrenamiento no fue en vano. Katsumi ataca con una serie de 3 cortes, pero Musashi mantiene la compostura, bloqueando cada uno. Se siente eufórico. Finalmente puede poner a prueba sus habilidades reales. Al impulsarse con fuerza, lanza un cohete aéreo hacia Katsumi, quien lo bloquea con esfuerzo. Los espectadores quedan asombrados. Algunas chicas comienzan a animar a Musashi, mientras los miembros de la banda Amako se preguntan quién es ese chico de la desconocida banda Kanemaki. La banda Shimazu, molesta por la actuación de Katsumi, le ordena a Akihiro eliminar a ambos. Akihiro intenta una patada por la espalda, pero Musashi la esquiva justo a tiempo. Katsumi también evita el impacto, pero la situación cambia cuando Akihiro revela una espada oculta en su zapato. Con un movimiento rápido patea a Musashi y lo lanza contra una pared. Musashi se queda atónito ante la táctica. Akihiro se mueve como una bestia salvaje, impredecible. Musashi logra bloquear algunos golpes, pero poco a poco es sobrepasado. Akihiro lo golpea varias veces contra el suelo hasta dejarlo sin aliento. Luego derrota a Katsumi también. Con ambos en el suelo, Akihiro declara el combate terminado, alegando que Musashi
cruzó los límites del duelo. A pesar de todo, Musashi con humildad se levanta y le ofrece la mano. Reconoce a Akihiro como líder de la unidad. También ayuda a Katsumi a ponerse de pie, diciéndole que ahora son camaradas. Aunque no le cae bien, Musashi actúa con nobleza. Akihiro acepta el gesto, pero lanza una crítica ácida. Dice que Musashi solo busca quedar bien para ganar una buena posición. Musashi lo niega con firmeza, pero las palabras lo dejan confundido. Antes de que pueda responder, Akihiro da un paso más. Lo acusa públicamente a él y a Katsumi de ser egoístas e indignos de liderazgo. Los demás guardan silencio. Akihiro asume el control total del escuadrón y anuncia que al día siguiente partirán hacia la isla de Awaji. Cualquiera que lo obedezca será expulsado sin discusión. Musashi, aún con algo de fuerza, levanta la mano. Sugiere que podría haber una mejor forma de organizarse. Nota que nadie más se atreve a hablar y eso le parece preocupante, pero Akihiro lo ignora. Dice que no hace falta opinar, solo obedecer. Musashi no se rinde. Aclara que cree en la comunicación y el trabajo conjunto entre compañeros Bushi, pero Akihiro ya no quiere escuchar. Da por finalizada la reunión. Musashi intenta seguirlo, pero sus compañeros le aconsejan que no lo haga. Le recuerdan que en su mundo las órdenes no se cuestionan. Desanimado, Musashi se retira. Corre a buscar a sus amigos, pero se encuentra con algo inesperado. Kojiro y Sugumi parecen estar disfrutando de su nueva unidad. Kojiro comenta que pensó en abandonar el lugar tras saberlo de su padre, pero ahora cree que quedarse fue la decisión correcta. Sugumi, por su parte, dice sentir que está olvidando a algo o a alguien, pero no le da importancia. Musashi, al escucharlos, se siente completamente desplazado, solo, como si el vínculo que compartían estuviera desapareciendo. A la mañana siguiente, el grupo se embarca rumbo a la isla Awaji. El mar está en calma, pero todos saben que esa tranquilidad no durará mucho. De pronto, los menos honestos emergieron del mar con violencia, rodeado a la flota de la Alianza. Las alarmas no tardaron en sonar, se ordenaron formaciones en combate, y cada unidad tomó posición. Musashi, con la confianza de siempre, aplicó su táctica habitual, apuntar directamente al cuerno del Oni con la energía de su espada Kaitsu, pero algo no funcionó. Al golpear, la energía se desvió como si hubiese rebotado contra una superficie indestructible. Su técnica había fallado, estaba desconcertado. Los cuernos de estos Oni eran distintos, mucho más resistentes que cualquier otro que hubiese enfrentado. Uno de los Oni arremetió contra un barco, desatando el caos. Musashi, sin dudar, saltó sobre él para intentar romper su cuerno, pero nuevamente su espada no fue suficiente. Mientras luchaba, otro Oni se acercó por la espalda, y por un segundo Musashi creyó que todo había terminado, pero una luz roja cruzó el cielo. El cuerno del Oni bajo sus pies fue cortado, y también el del segundo. Era Naoe, uno de los 3 dragones de Uesugi, los luchadores más fuertes de toda la alianza. Él, junto a otros 2, absorbió el poder de los Oni con una facilidad asombrosa. Aún así, más y más criaturas emergían del océano, meciendo los barcos y aumentando el pánico. Algunos guerreros comenzaron a retroceder. Fue entonces cuando Naoe alzó la voz, asegurando que no debían temer. Pronto todos los enemigos caerían. Su seguridad era tan grande que inspiraba incluso a los más asustados. Musashi también intentó animarlos, pero nadie le prestó atención. Naoe liberó la energía de su espada en forma de cadenas que sujetaron a los Oni una a una. Luego rompió los cuernos en cadena, acabando con todos. Los Bushi, impresionados, comenzaron a recuperar la moral. La confianza renacía. Naoe los miró con intensidad y explicó que romper un cuerno en solitario era casi imposible, pero si alguien aún deseaba intentarlo, debía dar un paso adelante. Akihiro fue el primero. Concentró la energía de su banda y rompió un cuerno. Musashi, sorprendido, preguntó cómo lo había logrado. Uno de los Bushi le explicó que no lo hizo solo. Canalizó la fuerza de todos los que lo rodeaban. Musashi recordó la técnica de la diosa obsidiana, que también usaba energía compartida. Esa habilidad exclusivamente humana permitía unir fuerza más allá del poder individual. Katsumi se unió, canalizando la energía de su grupo, y logró lo mismo. Fue en ese momento que Musashi comprendió que ellos no seguían a Akihiro por miedo, sino porque habían aprendido a luchar como uno solo. Mientras él buscaba demostrar su valor por su cuenta, ellos crecían juntos. Desde otro punto de la flota, Naotora y Lord Uesagi conversaban con familiaridad. Se conocían desde la infancia. Fue entonces cuando Uesugi reveló un dato clave. Habían encontrado a la diosa obsidiana. Naotora quedó impactado. Si utilizaban su poder, podrían cambiar el curso de toda la guerra, pero si sus enemigos se enteraban, podrían intentar destruirlos desde dentro. Por eso Uesugi ordenó a Kuroko que identificara e eliminara a cualquier espía infiltrado. Mientras tanto, Musashi enfrentaba otra batalla, la emocional. Fue blanco de burlas por su torpeza con la espada Kaitsu. Lo tildaron de inútil y Akihiro lo clasificó como un soldado inferior. Algunos incluso sugerían que se fuera. Esa noche, humillado y con la autoestima por el suelo, Musashi preparó sus cosas para irse, pero Katsumi lo interceptó. Le aconsejó quedarse. Le recordó que aunque no tuviese grandes habilidades todavía, su apoyo había sido constante para todos. Katsumi también compartió algo personal. La isla de Awaji fue su hogar, hasta que los Oni la arrasaron. Su deseo no era solo luchar, era recuperarla. Musashi reflexionó. ¿Cuál era su verdadero motivo para luchar? A la mañana siguiente, durante el pase de lista, Akihiro notó una ausencia. Musashi. Sin embargo, justo cuando parecía que no aparecería, Musashi entró con paso firme, reportándose para el servicio. Las chicas y Michiru lo recibieron con sonrisas, aunque aún dudaban
dudaba del porqué de su lucha. Sabía que si era por proteger a Kojiro y Tsugumi, podía soportar cualquier humillación. Durante el entrenamiento, Katsumi se mostró más severo que nunca. Presionó a Musashi, lo corrigió una y otra vez, exigiéndole el máximo. Su actitud había cambiado por completo, ya no era el Katsumi amable que todos conocían. Aún así, Musashi aceptó la exigencia sin quejarse. En otro punto de la fortaleza, oculta tras su velo, Michiru observaba con silencio. Nadie sospechaba que ella no era quien aparentaba ser, ni siquiera Musashi. Lejos de allí, en un rincón de la isla Awaji, Yataro, uno de los líderes de los perros negros, analizaba sus próximos movimientos. El plan era claro: agotar por completo el mineral de la isla en apenas 5 días y capturar a la diosa obsidiana. Al mostrar una imagen de Musashi, no pudo evitar cuestionar por qué esa deidad había elegido como anfitrión a alguien tan aparentemente débil. La reunión fue interrumpida por Michiru, quien apareció en la transmisión y le reveló su verdadera identidad. Era hija de Yataro. Él la felicitó por la información que había entregado sobre la alianza Uesugi, pero le recordó cuál era su verdadero objetivo: encontrar y eliminar al portador del poder de la diosa obsidiana. Michiru asintió sin decir una palabra, conteniendo sus emociones. Recordó su infancia, cuando su padre buscaba crear el arma perfecta. La nombró su hija número 3000, justo después de que ella manifestara su espada Kaitsu. Siempre la había visto como un instrumento más, y durante años ella había aceptado ese destino sin protestar. Pero ahora algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Sus sentimientos por Musashi crecían en silencio, generando una confusión que jamás había sentido. Mientras tanto, el entrenamiento continuaba. Katsumi, convencido de que había una forma más eficiente de avanzar, sugirió a Musashi que intentara canalizar energía con alguien más. Sin dudarlo, él eligió a Michiru. Sorprendida pero también emocionada, ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Muchos observaban con escepticismo. Nadie creía que lograrían conectar su energía, pero contra todo pronóstico, la sincronización fue un éxito. Michiru logró canalizar su poder hacia Musashi, y él consiguió recibirlo sin problemas. Por un instante, ambos sonrieron. Todo parecía estar en armonía, hasta que sucedió lo impensado. Cristales negros comenzaron a emerger de sus cuerpos. La energía se fusionó formando un único cristal oscuro que se elevó por encima de la fortaleza. Su brillo tenebroso fue visible para todos. El cielo se tornó opaco, y una tensión inquietante se apoderó del ambiente. Dentro de ese cristal, aislados del resto del mundo, Musashi y Michiru estaban atrapados, rodeados por una densa oscuridad energética. Ella le reveló una verdad alarmante: su padre estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Tenían que escapar cuanto antes. Mientras tanto, en el exterior, los Bushi luchaban por contener el poder del cristal. La presión era insoportable. Fue entonces cuando apareció Kuroko, con total control sobre su espada Kaitsu. Concentró su energía y creó una jaula de luz que envolvió la estructura oscura, comprimiéndola poco a poco. El campo vibró cada vez más, hasta que finalmente se desvaneció. Cuando el cristal se disipó, Musashi y Michiru quedaron a la vista de todos, rodeados por soldados armados. Vieron acercarse a Lord Uesugi y a Kuroko. Sin perder el tiempo, ella señaló a Michiru como posible espía. La conexión con los perros negros era evidente, por eso propuso interrogarlos a ambos. Michiru comprendió al instante lo delicada que era la situación. Si descubrían que Musashi era el anfitrión de la diosa obsidiana, todo terminaría. Intentó advertirle a Lord Uesugi, pero no tuvo oportunidad. La orden fue tajante: arrestar a Michiru y también a Musashi. Atado y expuesto en el centro del campamento, Musashi intentó defenderse. Nadie respondió. Desde los márgenes, Tsugumi y Kojiro gritaban desesperados, prometiendo sacarlo de ahí. En la sombra, Michiru observaba en silencio, pero con una sola idea en mente: rescatarlo. Desató entonces el poder del cristal negro, liberando toda su energía, pero lo que no sabía era que estaba activando una trampa. Al hacerlo, los cristales emitieron una señal que permitió localizar a Yataro en la misma isla de Awaji. Lord Uesugi no dejó pasar la oportunidad. Anunció un ataque total. Era el momento de destruir al Kishin negro y enfrentarse al líder enemigo. La alianza no tardó en movilizarse. En una arenga cargada de fuerza, Lord Uesugi explicó la misión: eliminar al Kishin negro, cortando sus 8 cuernos. Cada uno representaba una parte del poder enemigo. Quien lograra arrancar uno recibiría una ciudad como recompensa, entregada por la familia Uesugi. Sin embargo, antes de comenzar la ofensiva, Naoe se interpuso. Exigió que se aclarara la situación de Musashi y Michiru. Nadie marcharía hasta resolverlo. El comentario generó tensión entre las bandas. Akihiro, visiblemente molesto, decidió actuar por cuenta propia. Ya no estaba dispuesto a esperar. Esa misma noche, Michiru puso en marcha su plan. Sin hacer ruido, neutralizó a los guardias y liberó a Musashi de sus ataduras. Aunque él se alegró al verla, se tensó de inmediato al notar que ella lo apuntaba con su espada. Pero no se trataba de una amenaza, solo estaba cortando las cuerdas. Luego le devolvió su túnica y lo ayudó a ponerse de pie. Musashi, aún aturdido por todo lo ocurrido con el cristal, quiso preguntarle sobre su verdadera identidad y el origen de su poder. Sin embargo, antes de que pudiera obtener respuestas,
más, Akihiro irrumpió en la sala. Musashi con alivio pensó que traía ayuda, pero su esperanza se desvaneció al ver que le apuntaba con su espada. Akihiro declaró que pensaba convertir la historia de Musashi en su propia hazaña. Quería impresionar a la alianza y probar que no tenía lazos con la banda Shimazu. La actitud de Akihiro lo descolocó, ya no parecía el mismo de antes. Mientras lo enfrentaba, Akihiro pensaba en silencio en los planes de su padre. Sospechaba que su familia planeaba reemplazarlo como heredero, usando la batalla de Awaji como una excusa para eliminarlo junto con sus hermanos. Por eso necesitaba una victoria aplastante. Si lograba derrotar a uno de los 8 cuernos, todo cambiaría para él. La tensión en el ambiente se quebró de forma repentina cuando aparecieron unas criaturas extrañas. No eran simples Oni, hablaban con claridad, y lo más impactante fue cómo se dirigieron hacia Michiru. La llamaron hermana y ofrecieron su ayuda. Musashi quedó paralizado. Nunca había visto a un Oni comunicarse de esa forma. Los visitantes no tardaron en revelar una verdad brutal. Afirmaron que Michiru había sido enviada con la misión de recuperar a la diosa obsidiana. Musashi, sin poder creerlo, buscó en ella alguna negación, pero Michiru guardó silencio. La verdad comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. Los Oni continuaron, revelando su propósito real. Debían acabar con Musashi. Él los enfrentó con determinación, negándose a aceptar ese destino. Pero en ese momento Michiru rompió en llanto. Confirmó que todo era cierto. El corazón de Musashi se quebró sin remedio. Los Oni, al notar sus lágrimas, sospecharon que estaba enamorada. Fue entonces cuando cristales negros emergieron del cuerpo de Michiru, proyectando un holograma. La imagen de su padre, Yataro, apareció ante todos. La felicitó por sus logros, pero ella ya no se sentía orgullosa. Sabía que herir a Musashi era un error. Yataro insistió, tenía que cumplir con su deber. Luego desapareció sin más. Los Onis no estaban dispuestos a aceptar una traición. Le advirtieron que si desobedecía dejaría de ser parte de su familia, pero en el fondo, ella ya había tomado una decisión. Musashi recordó su infancia, aquella vez que su familia lo obligó a tirar una piedra, solo para ser aceptado. Entendió lo que Michiru sentía. Uno de los Oni intentó utilizarla como arma en su contra, pero Musashi reaccionó rápidamente, se defendió y logró liberarla. Le tomó la mano y juntos escaparon de ese lugar. En ese instante, él le hizo saber que comprendía su deseo de ser valorada. Fue entonces cuando Michiru entendió por qué lo amaba. Los Oni, furiosos por su traición, ordenaron al más poderoso de ellos, el único, que atacara. Michiru se interpuso sin dudarlo. Usó los cristales negros como escudo, pero recibió una mordida. Musashi gritó su nombre mientras los demás se lanzaban sobre ella. En ese momento crítico llegaron Naoe y Kuroko junto con sus refuerzos. Entraron en acción de inmediato. Al ver a los Oni hablar, se sorprendieron. Nunca antes habían enfrentado a enemigos así, pero lo más alarmante fue descubrir que los cuernos de los Oni se regeneraban, algo completamente fuera de lo común. Ambas entendieron que estaban frente a una amenaza diferente, algo más profundo, más antiguo, algo vinculado directamente con el poder de la diosa obsidiana. Musashi corrió hacia Michiru. Estaba inconsciente, sin responder. Aunque sabía que había sido una espía, se negó a dejarla atrás. No podía permitir que muriera en esas condiciones. Kuroko se acercó con firmeza, espada en mano. Musashi se preparó para intervenir, pero lo inesperado ocurrió. En vez de atacar, Kuroko canalizó su energía Kaitsu hacia Michiru. Una luz suave la envolvió, deteniendo la hemorragia. Su cuerpo, aún debilitado, comenzó a estabilizarse poco a poco. Musashi, sorprendido, miró a Kuroko sin entender. Ella le aseguró que no era su enemiga. Lo que estaba haciendo no era para dañarla, sino para salvarla. Musashi, aliviado, no podía creer lo que escuchaba. Quiso saber por qué alguien como ella ayudaría a una traidora, pero Kuroko no dio explicaciones. Solo le ofreció una sonrisa serena y le propuso que fueran amigos. Una respuesta desconcertante que dejó a Musashi con más preguntas que certezas. En otro frente de la batalla, Nao y su escuadrón habían logrado derribar al gigantesco Oni, pero la victoria estaba lejos de completarse. Aún quedaban los 3 hermanos, y la situación se tornaba cada vez más escalofriante. 2 de ellos se acercaron lentamente a su hermana mayor, no para ayudarla, sino con una intención oscura, devorarla. Musashi y los demás Bushi observaron con horror lo que estaba a punto de suceder. Los hermanos no lo ocultaron. Según ellos, consumir a su propia hermana era un acto natural dentro de su retorcida familia, un paso necesario para aumentar su poder. En medio de esta escena grotesca, la imagen de Yataro volvió a proyectarse sobre el campo de batalla. Sin emoción, declaró que los hijos débiles estaban destinados a servir como alimento para los fuertes. Para él, esa era la única forma legítima de propagación, una ley brutal que regía su visión del mundo. Musashi no podía concebir lo que escuchaba. Se preguntaba qué clase de familia podía glorificar la violencia y la destrucción interna como un ciclo natural. Fue entonces cuando los 2 hermanos se fusionaron en una criatura monstruosa. Justo cuando Nao intentó intervenir, su ataque fue bloqueado por un escudo invisible. La criatura reveló que su cuerpo había sido mejorado con sangre Orachi. Gracias a ese poder, habían superado los límites naturales y se volvían cada vez más peligrosos. Y mientras ese horror se desarrollaba, la situación empeoró aún más.
Desde las profundidades del mar comenzaron a emerger nuevos Oni, cientos. Avanzaban sin control hacia la ciudad, dispuestos a devorar todo a su paso. Los Bushi, sin perder el tiempo, se desplegaron en distintas direcciones para proteger a los inocentes. Musashi pensó de inmediato en Kojiro y Tsugumi. No podía permitir que les pasara nada. Una parte de la ciudad ya estaba en ruinas. Musashi intentó unirse al combate, pero Kuroko, con Michiru todavía en brazos, se lo impidió. Le dijo que debía quedarse con ellas, debía protegerlas. Musashi quiso saber por qué, pero ella simplemente le pidió que observara, que viera con sus propios ojos cómo luchaba el clan Uesugi. Mientras tanto, el nuevo ser fusionado demostraba una fuerza abrumadora. Los ataques de los Bushi no lograban dañarlo. Se burlaba de ellos, llamándolos débiles, y los enfrentaba con arrogancia. En ese momento, Yataro volvió a aparecer en forma de proyección. Ordenó a sus guerreros conquistar la fortaleza y recuperar a la diosa obsidiana, pero además emitió una orden directa y despiadada: eliminar a Michiru por considerarla una traidora, un error dentro de su línea de sangre. Musashi no pudo contener la furia. Recordó cuántas veces Michiru había intentado demostrarle a su padre que valía la pena. Todo lo que había hecho solo era para sentirse aceptada, y ahora era descartada como si no significara nada. Cuando Yataro justificó su actitud como parte de la selección natural, Musashi lo rechazó sin dudar. Para él eso no era evolución, era crueldad disfrazada. Yataro no se detuvo, afirmó que los Bushi no eran distintos, que también concentraban el poder en unos pocos, dejando atrás a los más débiles. Pero esta vez Kuroko intervino, señaló que había una gran diferencia, usó como ejemplo al Lord Uesugi, quien sí reunía poder, pero también lo compartía con sus aliados. Uesugi no tardó en demostrarlo en el campo de batalla, empuñó su espada Kaitsu de color amarillo y canalizó su energía hacia los guerreros que lo rodeaban. Esa espada especial tenía una capacidad única, podía amplificar las habilidades físicas y espirituales de sus compañeros, tejiendo conexiones profundas entre ellos. Kuroko explicó que los portadores de espadas amarillas eran capaces de fortalecer a quienes los rodeaban, no peleaban solos, cada uno de sus movimientos impulsaba a su equipo. Lo que los hacía más fuerte no era el poder individual, sino la unión. Uesugi se dirigió directamente a la figura proyectada de Yataro, le explicó que su figura provenía de la confianza, del aliento constante, de la lealtad mutua. No había necesidad de devorar a los demás para crecer, su liderazgo no se basaba en el miedo, sino en el respeto. Las palabras de Uesugi fueron como una chispa que encendió el corazón de sus hombres. Inspirados por él, los miembros de la banda Uesugi se reagruparon, unidos por los lazos de energía y por un objetivo común. Formaron en el aire una figura imponente, un dragón de pura energía conectada. Cada movimiento estaba perfectamente sincronizado. Era una danza de fuerza, táctica y determinación. Guiados por Naoe, el dragón de energía descendió con velocidad y precisión sobre el monstruo fusionado. El impacto fue devastador. El enemigo, que hasta ese momento había demostrado una fuerza imparable, no pudo resistir el ataque conjunto. A pesar de la contundente victoria sobre el Oni fusionado, ni Kuroko ni Lord Uesugi podían relajarse. Había algo que no encajaba. El enemigo había conseguido atravesar su barrera protectora, algo que en teoría no debía ser posible. Fue entonces cuando apareció Shiro. Sin rodeos confesó que había sido él quien permitió la entrada del enemigo. Su presencia no era casual, tenía un nuevo objetivo: apoderarse de la espada de Uesugi. Antes de que pudiera actuar, Kuroko y varios Bushi intentaron detenerlo. Con rapidez trazaron un circuito de energía para inmovilizarlo. Lograron atraparlo por un momento, pero algo se sentía fuera de lugar. Justo cuando Naoe se preparaba para lanzar un golpe decisivo, las conexiones energéticas comenzaron a fallar. Desde las sombras emergió una figura inesperada: Seiroku, un usuario de energía amarilla y aliado de Shiro. Su llegada cambió por completo el equilibrio. No vino con palabras de advertencia, sino con un propósito claro: destruir a la banda Uesugi rompiendo sus lazos de energía, y lo logró. Uno por uno los vínculos entre los Bushi se desvanecieron. La coordinación que antes los hacía invencibles desapareció. Los intentos por reagruparse fueron inútiles. Sin su fuerza colectiva quedaron indefensos ante sus enemigos. Seiroku, satisfecho, le pidió a Shiro que acabara con ellos, pero Shiro no lo hizo. En cambio, mostró entusiasmo al ver a Musashi una vez más. Luego fijó su atención en Michiru. Dijo que ahora ella también irradiaba esencia de la diosa obsidiana. Prometió que hablarían en otro momento, y en lugar de atacar creó una figura geométrica bajo los pies de Musashi y Michiru, un cuadrado de energía que los envolvió en cuestión de segundos. En un instante desaparecieron, pero no se trató de una simple teletransportación, fue un intercambio. Una poción de la isla Awaki fue removida, y en su lugar emergió una grieta gigantesca que rasgó el cielo. Desde esa fisura asomó la colosal cabeza de Orachi, como si el mundo mismo se estuviera partiendo. La batalla había desatado algo mucho más peligroso. Musashi y Michiru fueron trasladados a un lugar desconocido, un entorno sombrío, cubierto de una energía ancestral. Se encontraban en lo profundo de una isla, en un rincón oculto donde los secretos dormían desde los tiempos remotos. Fue allí donde Musashi escuchó una voz que ella conocía, la de Yataro. Había sido él quien los llevó a ese lugar. Su intención era clara: recuperar el poder de la diosa obsidiana, sin importar el precio. Musashi se puso en guardia, no iba a permitir que Michiru fuera sacrificada. Yataro, impasible, desenvainó su espada. Estaba dispuesto a eliminar cualquier obstáculo. En medio de la tensión, Musashi aprovechó para hacerle una pregunta. Quería saber si conocía al padre de Kojiro, pero Yataro, sin titubear, lo negó. Estaba a punto de atacar cuando Michiru
despertó. Temblorosa se aferró a Musashi. Le rogó a su padre que no le hiciera daño. Admitió entre lágrimas que sus sentimientos eran confusos. No podía levantar su mano contra él, aunque no compartieran muchos recuerdos felices. Seguía deseando su bienestar. A pesar de todo, seguía siendo su padre. Musashi entendió que por más doloroso que fuera, Yataro aún representaba algo importante para ella. Para sorpresa de ambos, Yataro bajó su espada. Con voz serena le preguntó a Michiru cuál era su plan. Ella con firmeza respondió que quería extraer el poder de la diosa obsidiana sin dañar a Musashi. Yataro, con una sonrisa ambigua, elogió su determinación. Incluso la abrazó. Parecía aceptar su decisión. Pero Musashi notó algo extraño. Esa mirada no transmitía sinceridad y no se equivocó. De forma inesperada, Yataro intentó atacarla. Musashi reaccionó al instante, lo golpeó, alejándolo de ella. Sin expresar emoción alguna, Yataro se despidió y en ese momento ocurrió lo impensado. Michiru comenzó a endurecerse. Su cuerpo fue cubriéndose de piedra, desde los pies hasta el rostro. En apenas unos segundos cayó al suelo convertida en una estatua. Mientras tanto, la cabeza de Urachi continuaba arrasando la fortaleza Uesugi. El caos era total. Naoe, viendo que la situación se salía de control, ordenó evacuar a toda la población. La estructura se sacudía en cada embestida del monstruo, mientras el pánico se extendía como una ola. Fue entonces cuando Seiroku atacó directamente a Naoe. Con precisión quirúrgica anuló su conexión enérgica y le arrebató su título como dragón luchador, dejándola vulnerable. Desde lejos, Shiro observaba todo con fastidio. Molesto por el retraso, exigía que la diosa obsidiana fuera recuperada de inmediato. En el abismo, Musashi se enfrentaba cara a cara con Yataro. Le exigió una explicación por lo que había hecho, pero Yataro no mostró remordimiento. Con frialdad, respondió que simplemente la había silenciado. Esa forma petrificada no era una prisión, sino el verdadero estado de Michiru. Explicó que había sido creada artificialmente usando parte del cuerpo de Urachi, pero era un experimento, una fusión de humano y Oni, diseñada para convertirse en una descendencia superior, pero al no manifestar un poder excepcional, fue descartada, considerada un fracaso. Las palabras encendieron la furia de Musashi. Recordó su propia infancia, cuando también fue rechazado por su familia, tildado de inútil. Sabía lo que era sentirse descartado, por eso defendió a Michiru con firmeza. Dijo que ella no era un error, era amable, trabajadora, valiosa. Su fuerza no residía en su poder, sino en su determinación. Suplicó que no la abandonara. Yataro lo observó en silencio, y para sorpresa de Musashi, la revivió, pero no fue un regreso completo. Michiru abrió los ojos, desorientada. No sabía quién era, ni reconocía a Musashi. Sus recuerdos habían sido completamente borrados. Yataro le dijo que solo necesitaba saber una cosa, su nombre, nada más. Musashi, destrozado, preguntó qué le había hecho. Yataro admitió que le quitó todos sus recuerdos. Las emociones, según él, eran un estorbo, obstáculos para la lealtad perfecta. Michiru, como una niña sin pasado, corrió hacia su padre. Musashi, lleno de rabia, lo enfrentó con su espada, pero fue repelido con facilidad. Estaba debilitado. Sin su espada Kaitsu no podía canalizar completamente su energía. Yataro creó un anillo de energía y lo lanzó contra él. Michiru observaba todo sin comprender, animando a su padre. Musashi no podía aceptarlo. Se levantó una vez más y volvió a caer. Su cuerpo no resistía más. Yataro se preparó para el golpe final, pero algo inesperado ocurrió. Justo antes de impactar, fue atravesado por una ráfaga de cristales. Eran los cristales de Michiru. Por un instante su memoria resurgió. Recordó el nombre de Musashi, no su rostro, no sus momentos juntos, solo su nombre. Y luego lo olvidó de nuevo. Yataro, furioso, la golpeó sin piedad. Le advirtió que no debía desobedecer. La amenazó con borrar sus emociones por completo. Ella, entre lágrimas, asintió. En ese instante, la energía de teletransportación que Shiro había activado empezó a agotarse. Musashi fue envuelto por una luz intensa. La fuerza lo arrastró. En los últimos segundos gritó su nombre con desesperación, pero ya era demasiado tarde. Musashi despertó de regreso. Sin perder el tiempo, activó la banda que rompería la barrera mágica y se lanzó de inmediato hacia la fortaleza. Tenía que salvar a su gente. Allí lo esperaba Naoe junto a sus amigos, refugiados en un sótano bajo el castillo Uesugi. El ambiente era tenso y silencioso. Naoe les explicó que ahora más que nunca necesitaban el poder de la diosa obsidiana, que dormía en el interior de Musashi. Solo así podrían derrotar al Kishin negro. Kojiro dudó. No quería arriesgar sus vidas por algo incierto, pero Naoe fue claro. Nadie estaba obligado a luchar. Aún así le entregó a Musashi un objeto que Tsugumi había mantenido oculto todo ese tiempo. Su espada Kaitsu estaba intacta. Habían planeado usarla solo en caso de emergencia, como último recurso para salvarlo y huir juntos. Naoe reconoció el valor y la lealtad de los amigos de Musashi, pero también dejó en claro que había otras vidas en juego. Si querían protegerlas, tendrían que enfrentar a Urachi y a los enemigos que venían detrás. Musashi asintió. Esta vez su lucha no era solo por él, era por todos. Decididos, continuaron su camino. Frente a ellos se lanzaba una puerta antigua, sellada con poder ancestral. Al abrirla, ingresaron al mausoleo de la banda Uesugi. Allí, entre estatuas y muros llenos de historia, se encontraba el secreto mejor guardado. Según los antiguos pergaminos, en una era de oscuridad, cuando los Oni dominaban y la humanidad se encontraba al borde de la extinción, apareció una mujer. Portaba la primera espada Kaitsu jamás forjada. Su dominio sobre la energía era tan inmenso que fue conocida como la diosa de la obsidiana. Cuando falleció, su alma no desapareció. En lugar de desvanecerse, fue transmitida de generación en generación. El poder
dormía, a la espera de despertar en un nuevo portador. Naoe les explicó que ese poder ahora vivía en Musashi, y que si lograba dominarlo, no solo podría cambiar el rumbo de la batalla, podría unir a todos los Bushi de Inomoto y acabar de una vez por todas con la tiranía de los Oni. Sin embargo, a pesar de la determinación de Musashi, no podía olvidar lo que la diosa obsidiana había revelado. Él no era capaz de ejercer todo su poder. Aún así, Naoe apareció con una caja sellada que contenía un antiguo tesoro. Se decía que ese objeto tenía la capacidad de liberar por completo el poder de la diosa. Kojiro se mostró desconfiado. No entendía por qué Naoe entregaría algo tan valioso sin pedir nada a cambio. Pero Naoe fue clara. Necesitaban ese poder para derrotar a Orochi y rescatar al señor capturado. El problema era otro. Debido a la presencia de Seiroku, los guerreros no podían vincular la energía con sus espadas. Necesitaban tomar decisiones drásticas. Naoe, a pesar de sentirse avergonzado por buscar un poder tan grande por motivos personales, explicó que todo lo hacía por sus amigos. Kojiro y Sugumi lo entendieron de inmediato. Musashi lo tranquilizó, asegurando que no había vergüenza en proteger a quienes se ama. Pero aún quedaba una pregunta: ¿realmente podían derrotar al enemigo con ese tesoro? Fue entonces cuando Naoe reveló un nombre que cambió todo: los Perros Negros, también conocido como los 8 de Obsidiana. Estos guerreros, dotados con espadas Kaitsu, eran considerados los sirvientes más temibles del continente. Durante siglos habían extendido el terror, asesinando sin piedad. Musashi decidió que enfrentarlos era inevitable. Si quería proteger a los suyos, debía derrotarlos. Aceptó el tesoro. Naoe le presentó una copa con la sangre de la diosa obsidiana. Explicó que al consumirla su cuerpo se transformaría. Musashi vaciló. El sabor metálico y la idea misma le parecían repulsivos, pero por Naoe insistió. Al beberla, Musashi cayó al suelo, convulsionando por unos segundos, hasta que de golpe se detuvo. Se incorporó lentamente y afirmó sentirse bien, pero no hubo un cambio evidente. La decepción fue inmediata. Pensaron que el ritual había fallado. Naoe se disculpó por haberle dado falsas esperanzas. Sin embargo, justo cuando se alejaban, Musashi sintió algo moviéndose dentro de él. No había sido en vano. La batalla final no tardó en llegar. En la isla Awaki, el grupo enfrentó a Orochi. Tras una intensa pelea lograron derrotarlo. De su cuerpo emergió una espada, que quedó abandonada tras la caída. Musashi, sin perder tiempo, corrió a montaña arriba, con la esperanza de encontrar a Michiru, pero lo que descubrieron fue impactante. Dentro de la montaña había un gigantesco espacio ahuecado. En el centro flotaba una espada negra. A su lado una figura comenzaba a emerger. Musashi se acercó y entonces el cielo se partió. Apareció la imagen de Yataro, quien reveló haber fusionado su cuerpo con el de Orochi. Ahora todo ese poder vivía dentro de él. La entidad que estaba junto a la espada negra era su nuevo cuerpo, y la espada misma era Michiru. Con voz siniestra, Yataro confesó haber utilizado un arte prohibido para convertirla en una espada Kaitsu. Así nació la espada ancha de la diosa obsidiana. Sobre el arma brillaba un ojo, símbolo del poder que contenía. Yataro se reía, orgulloso de su creación. Aunque muchos dudaban de su historia, Musashi no. Él sentía que era verdad. Michiru seguía ahí. Cuando uno de los Bushi intentó atacar a Yataro, este lo derribó sin esfuerzo, apenas con un destello de energía. Solo un escudo lanzado por otro guerrero evitó la tragedia. Yataro los advirtió. Subestimarlo era un gran error. Lord Uesugi ordenó a los Bushi atacar con todo lo que tuvieran, pero fue inútil. Bastaron 2 cortes para aniquilar a todos los que se aproximaron. Las ondas de energía partieron incluso la montaña que los rodeaba. Yataro se enorgullecía de su nueva forma. Durante años había envidiado a los Bushi, pero ahora los superaba. Musashi se lanzó al ataque, pero su golpe fue bloqueado con facilidad. Yataro sostuvo que Michiru era su obra perfecta. En ese instante la espada pareció reaccionar. Un grito emergió de su interior. Era Michiru. Aunque ya no tenía forma humana, su alma seguía viva. Discrepaba con todo lo que Yataro hacía. Musashi sintió como su energía comenzaba a desvanecerse. La espada lo estaba absorbiendo. Yataro explicó que Michiru, al tener el poder de la diosa obsidiana, podía canalizar y absorber energía a través de su cuerpo. Luego levantó su espada y extrajo la energía del campo, formando en el cielo una constelación idéntica a la que alguna vez creó la diosa. Y en un estallido de poder desató una onda que arrasó con todo, llegando incluso a la fortaleza Uesugi. Montañas enteras se desmoronaron. Aún así, Musashi no retrocedió. Estaba decidido a acercarse a ella. Sabía que esa no era la Michiru que había conocido, pero estaba convencido de que ella aún seguía dentro de esa espada. Michiru, confundida, comenzaba a pelear consigo misma. No sabía si debía ser la herramienta perfecta de su padre o alguien libre. Yataro exigía que se mantuviera vacía, sin emociones, pero Musashi creía otra cosa. Afirmaba que la verdadera Michiru todavía existía, oculta en su interior. Y cuando Yataro levantó la espada para acabar con él, Naotora intervino, bloqueando el golpe y dando tiempo a los demás para reagruparse. Uesugi tomó su espada y transfirió su energía a Naoe y Naotara. Ambos cargaron contra Yataro con fuerza total, pero fueron repelidos sin esfuerzo. Entonces Uesugi anunció que lucharía solo para ganar tiempo, pero el poder de Yataro era imparable. Uno por uno fue hiriendo a todos los guerreros que se enfrentaban. Cuando se preparaba para el golpe final, Kujiro se interpuso, y en ese instante el tiempo se detuvo. Musashi vio una grieta en el aire. Dentro de ella apareció una versión joven de Michiru. Se acercó lentamente, cruzando
cruzando la frontera del momento congelado. Musashi, sorprendido, también cambió. Volvió a ser su yo más joven. Se arrastró hacia ella. Con voz suave le preguntó por qué quería recordarlo. Fue entonces cuando los recuerdos de Michiru comenzaron a emerger. Dolorosos, intensos, reales. Vio su infancia, el rechazo de su padre, el día que le rogó que no se fuera, su promesa de que haría cualquier cosa solo para que él se quedara. A medida que Musashi y Michiru compartían ese instante fuera del tiempo, comenzaron a encontrar consuelo el uno con el otro. Ambos arrastraban vacíos, heridas invisibles que no terminaban de sanar, pero en ese momento esa conexión sincera les ofrecía una tregua. Michiru, con el corazón abierto, admitió que siempre lo había recordado. Confesó que lo que sentía por él era real. Sus palabras dibujaron una sonrisa genuina en el rostro de Musashi. Los recuerdos comenzaron a fluir con claridad. Michiru evocó los momentos compartidos, la calidez que había encontrado en su compañía. Musashi, conmovido, le propuso embarcarse en una nueva aventura, un viaje juntos, en busca de tesoros. Sabía que el dolor de ambos no desaparecería del todo, pero quizás en ese camino podrían hallar pequeños fragmentos de alegría, tesoros compartidos que darían sentido a sus pasos. Michiru aceptó. Musashi la liberó de la oscuridad que la rodeaba. Cuando emergieron, sus cuerpos habían vuelto a la forma adulta. Vestían los mismos atuendos con los que se conocieron por primera vez, como si el destino les ofreciera una segunda oportunidad. Michiru, con mirada clara, aseguró que ahora lo recordaba todo. El entorno empezó a desmoronarse. El tiempo, que había estado detenido, volvía a fluir. Michiru sabía que debía enfrentarse a su padre. Solo así lograría romper el control que aún tenía sobre ella. Le reveló a Musashi que la clave estaba en destruir la piedra negra, aquella que Yataro había usado para convertirla en espada Kaitsu. Musashi aceptó la misión, y entonces Michiru confirmó lo inevitable. Los poderes de la diosa obsidiana habían despertado en él. Frente a ellos aparecieron 5 puertas de distintos colores. Representaban las facetas del poder divino. Michiru explicó que al haber bebido parte de la sangre de la diosa, Musashi ahora podía empuñar su fuerza. Al atravesar la última puerta, el cuerpo de Musashi comenzó a brillar. La diosa apareció, preguntándole si estaba listo. Musashi asintió. El tiempo se reanudó por completo y toda la energía contenida en las espadas, incluso el poder de Yataro, comenzó a concentrarse en el cuerpo de Musashi. En el cielo se formó una constelación. Al principio Kojiro pensó que la diosa había regresado, pero pronto todos entendieron que era Musashi quien hablaba, no una entidad superior. Su presencia era distinta. El cabello ahora atado, el porte firme. Yataro también reaccionó, afirmando que Musashi estaba incompleto. Dijo que no podría controlar todo el poder si no absorbía por completo la energía de las espadas. Uesugi aclaró que Musashi solo tenía una fracción de ese poder, apenas una quinta parte, correspondiente a la sangre que había ingerido. El enfrentamiento comenzó. Musashi y Yataro chocaron espadas. Aunque Musashi parecía haber ganado control total, Yataro todavía tenía la ventaja. En un momento de brutalidad, logró cortar la mano izquierda de Musashi y se preparó para el golpe final, pero Musashi no se rindió. Con apenas la punta de su dedo, detuvo el ataque. Todo el poder de las espadas había sido canalizado en su cuerpo. Con la energía concentrada en su mano derecha, lanzó a Yataro por los aires. Luego desató una poderosa ráfaga de golpes. Cada impacto cargaba una decisión, una verdad, un cierre. Yataro cayó inconsciente. Del interior de su cuerpo emergió la piedra negra. Musashi se preparó para destruirla, pero una vez más el tiempo se detuvo. Michiru le pidió un momento. Quería hablar con su padre por una última vez. Aunque dudó, Musashi le dio ese espacio. Yataro fue el primero en hablar. Le preguntó a su hija por qué había elegido traicionarlo. Recordó su sueño compartido, alcanzar el poder absoluto. Pero Michiru no quería hablar de poder, solo deseaba haber sentido el afecto de su padre. Yataro, sin comprender del todo, insistía en que ambos eran iguales, pero Michiru, con la voz rota, entendió que no podía seguir intentándolo. No había forma de que su padre viera más allá de su obsesión. Le pidió a Musashi que destruyera la piedra. Musashi se congeló. Sabía lo que eso significaba. Al hacerlo, Michiru desaparecería. Ella lo miró con determinación. Aseguró que ese era el mejor desenlace, que por fin sería libre. Yataro, aún debilitado, aseguró que no desaparecería con ella, pero sabía que mentía. El arte prohibido que había usado lo estaba deshaciendo por dentro. Ya no había marcha atrás. Por primera vez, Yataro observó con claridad el dolor en los ojos de su hija. Comprendió que todo lo que Michiru había querido era que alguien permaneciera a su lado, que alguien la aceptara, que no se sintiera sola, y en ese instante lo entendió todo. No eran iguales. Michiru merecía ser libre. En un momento profundamente conmovedor, Yataro por primera vez sostuvo la mirada de su hija. Sin palabras, Michiru le regaló una sonrisa serena. Era su forma de despedirse. Cuando Musashi destruyó la piedra negra, el vínculo prohibido se rompió. Yataro cayó, derrotado, mientras Michiru, con los ojos brillando, le agradeció a Musashi por haberle dado el valor de ser ella misma. La lucha por la isla Awaji había terminado, pero el mundo no volvió a la calma de inmediato. Michiru no fue encerrada en una celda, en cambio permanecía recluida en una habitación especial, bajo la estricta vigilancia. No era un castigo, era una medida acordada, porque Musashi no estaba dispuesto a verla tras barrotes, aunque muchos aún dudaban de ella. Mientras tanto, Kojiro y Tsugumi conversaban con Lord Uesugi, quien les reveló un detalle inesperado. En un viejo pergamino del padre de Kojiro aparecía un sello. A simple vista parecía permanecer la familia Uesugi.
pero al revisar los registros descubrieron que su padre no figuraba entre sus filas. Tal vez solo pasó tiempo con ellos, tal vez no fue oficialmente parte de la banda. Kojiro, sin embargo, no se sintió perturbado, aceptó con tranquilidad sobre lo poco que sabía sobre su padre. Fue entonces cuando Uesugi notó algo. Kojiro portaba dos espadas, una de ellas, según contó, fue un regalo de su padre, un símbolo de las enseñanzas que le había dejado. Uesugi decidió actuar, les pediría a los otros grandes generales que investigaran más. Tal vez el padre de Kojiro había sido alguien importante, más de lo que sabían, y todo eso lo hizo porque Musashi se lo pidió. Habían tenido una reunión en la que Musashi le pidió ayuda para combatir a los enemigos que se avecinaban. Uesugi explicó que si Kojiro quería luchar al máximo nivel, debería beber la sangre de la diosa obsidiana, el mismo ritual que Musashi había completado. Kuroko advirtió sobre los riesgos, pero Uesugi se mantuvo firme. Era necesario para ganar. Musashi estuvo de acuerdo, sin que nadie lo obligara. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo que tenía sus motivos. Había dos cosas que quería lograr. La primera, ayudar a Kojiro a descubrir la verdad sobre su padre. La segunda, concederle a Michiru un día de libertad. Y así fue. Musashi fue a buscarla, le informó que había conseguido permiso para que pudiera salir y disfrutar, aunque Naoe se mostró escéptica. Lord Uesugi aprobó la solicitud. Según él, a Michiru no le quedaba mucho tiempo. Durante ese día especial, Musashi le contó a Michiru cómo tanto Uesugi como Naoe le ofrecieron unirse a sus bandas, pero él se negó. Dijo que ya tenía su propia banda, la banda Kanemaki. Presentó a Tsugumi y Kojiro como sus camaradas. Ambos generales reconocieron el nombre, y pronto todos lo hicieron. Kojiro, aún sorprendido, preguntó si todo eso era un sueño. Musashi le respondió que no, que recién estaban comenzando. El día continuó como una cita que parecía fuera del tiempo. Musashi le entregó un anillo a Michiru, y caminaron juntos, disfrutando de cada instante como si fuera eterno. Michiru deseaba que ese día no terminara nunca, pero la verdad no podía ocultarse. Mientras caminaban, ella comenzó a sentirse diferente. Sabía que su cuerpo no resistiría mucho más. Musashi, ajeno a la gravedad del momento, le sonrió, y al caer la tarde, le entregó su espada Kaitsu. Sabía cuánto significaba para ella, lo que simbolizaba una relación con su padre. Michiru lo miró y sonrió con gratitud. Le agradeció por alentarla a vivir como ella misma, y mientras hablaba, su cuerpo comenzó a agrietarse lentamente. Estaba desapareciendo. Le pidió una última cosa, que no renunciara a su búsqueda, que siguiera buscando ese tesoro que llenaría el vacío de su corazón. Musashi lo prometió, y al hacerlo le tomó la mano, pero no fue suficiente. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentó abrazarla, pero era tarde. Michiru se desvaneció frente a él, su cuerpo se convirtió en luz y fue absorbido por la espada Kaitsu. Musashi la sostuvo entre sus brazos, confundido, devastado. Una sola pregunta lo atravesaba: ¿por qué Michiru fue creada? ¿Solo para desaparecer? La voz de la diosa resonó en su mente. Le recordó que si realmente deseaba respuestas, debía seguirla, y Musashi decidió que lo haría. Ese sería su nuevo destino: alcanzar aquel lugar, descubrir el propósito detrás de todo, y por fin entender el misterio de la diosa obsidiana, los perros negros y el poder que arde dentro de su propio corazón. Y de esta manera termina el resumen. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Adiós.